Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un proyecto que forma parte de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Soy Ramón Ellín y en esta iniciativa en la que estoy al frente vemos el mundo desde el prisma de la fotografía y las viviendas con ruedas. El sueño de muchas viajeras y viajeros es dar la vuelta al mundo, quizás inspirados en Magallanes, en Livingstone u obras de la literatura como la de Verne, o las distintas adaptaciones de esta en película o series de dibujos animados como la de los años 80. Sea como fuere, el reto de viajar y hacerse entender, conocer las distintas culturas, cada vez más cerca gracias a los documentales o las revistas de viajes, se hace muy atractivo para aquellas personas inquietas que quieren salir de su zona de confort y que no les asusta nada. Hoy en Fotorodando me acompaña alguien del que ya hemos tenido el privilegio de conocer en otro episodio, Xavi Vicien, fotógrafo de naturaleza y en sus ratos libres, bombero. Bienvenido, Xavi, y gracias por compartir tu tiempo y buscar un hueco en tu apretadísima agenda. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramón. Pues bien, la verdad que un poco no estresado, bueno, sí estresado incluso podríamos decir, pero bien, cosas que sabes que pasan cuando te has pasado tanto tiempo fuera de casa y tienes tantas cosas pendientes cuando llegas. Muy bien, hoy nos vas a hablar de tu vuelta al mundo, pero no has sido solo, has compartido esta experiencia con toda tu familia. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el viaje en general? Pues la verdad es que en general ha ido muy bien. O sea, la gente me pregunta y yo estoy muy contento, estamos todos muy contentos porque ha ido muy fluido. O sea, realmente cuando te planteas una aventura así y con tantos países, tantos transportes, tantas cosas, realmente, bueno, piensas que van a pasar cosas y han pasado algunas cosas, pero realmente así cosas serias es que ninguna. O sea, hablaba con un vecino el otro día que nos hemos cogido 27 aviones y no hemos perdido ni nos han roto una maleta y el pobre decía, si es que he cogido 3 y la he perdido 2 veces. Digo, pues es que nosotros ya digo, nos ha ido todo muy fluido. O sea, que muy bien, muy contentos. La verdad que es una experiencia increíble. Tu vecino es el que rompe la estadística, por lo que veo. Sí. Muy bien. ¿Qué te han trasladado tus hijos y tu mujer de esta experiencia? Bueno, mi mujer muy contenta. Mi mujer, de hecho, no quería volver. Estaba... Sí, ¿en serio? Y eso, sí, en serio. Eso que ella he ido teletrabajando. Y ella, cuando normalmente hemos viajado otras veces, que hemos ido pues a lo mejor un mes o así, los últimos días ya como que le costaba un poco. Decía, ostras, yo ya me iría para casa. Y esta vez no. Esta vez la verdad es que ha estado súper bien. Ya te digo, iba teletrabajando, la porra ha hecho más horas que un reloj en todos los transportes, ha tenido que trabajar, aeropuertos, y luego se levantaba mucho antes que nosotros, se iba a dormir mucho más tarde que nosotros. Quiero decirte que para ella ha sido un viaje duro, no ha sido un viaje de placer. Bueno, ha sido de placer, pero no son las típicas vacaciones que todo el mundo se piensa. Yeah. Pero muy contenta. Ya también, bueno, hemos comentado que hemos disfrutado muchísimo, que seguro es la experiencia de nuestra vida. Y los niños contentos también. Les preguntas, son menos expresivos, quizás yo creo que a lo mejor no tienen todavía la dimensión, ¿no?, de lo que han estado haciendo. Ellos sí, han pasado muy bien y han hecho muchas cosas y van contando cosas, pero claro, no tienen la dimensión de un adulto de decir, ostras, pues he estado aquí, he estado allí, he hecho esto, he hecho aquello, ¿no? O sea, yo que sé, estábamos, por ejemplo, en la selva del Amazonas y hablaba con mis padres y decía, no, abuela, pues estamos aquí en una selva. Digo, a ver, hijo mío, ¿cómo que en una selva? ¿Sabes que estás en el Amazonas, no? O ya hemos volado por encima de las líneas de Nazca y decía, no, hemos volado por encima de unas líneas raras. Y digo, ¿cómo que unas líneas raras? ¿Sabes? O sea, ellos no tienen, yo creo, eso, ¿no? Sí, ese concepto total, ¿no? Claro, la vara de medir de lo que has hecho. Cuando hablas con amigos o tal, y empiezan a ver dónde has estado o lo que has hecho, claro, es que es como... Nos íbamos como de un sueño en otro, ¿no? Ibas pasando de país y ibas cambiando como de sueño, ¿no? Es que hostia, estoy aquí, ahora estoy allí. Sí, verás, es que creo que influyen dos cosas. Primero, ¿qué edades tienen los chicos? Mira, nosotros salimos, que ellos tenían 11 y 12, 10 y 11, no, 10 y 12, y Cal cumplió los 11 al principio del viaje y Zeus cumplió a finales del viaje y ahora tienen 12 y 13. Sí, pues se llevan un año y medio. Vale, lo que te decía. El concepto para ellos es que cuando algo les llega, y además son bastante jovencitos, cuando algo les llega
de una forma natural, porque lo habéis planteado así, ellos ven como que es una cosa normal. No tienen, Sí. tampoco tienen la edad de la cultura de determinadas cosas. No han tenido tiempo de ilusionarse con aquellas cosas que soñamos cuando queremos viajar, ¿no? Esas cosas. Pero te voy a decir, cuando pase el tiempo y pongan cada cosa en su sitio, creo que todo esto lo van a valorar de una forma superlativa. Sí, yo creo que a medida que ha ido pasando el viaje y se iban encontrando con gente y les iban explicando, nos ibas encontrando gente españoles, sobre todo cuando hablaban español, se iban enseguida cualquiera que hablara y empezaron a hablar porque decía, hostia, alguien que me entiende y no son mis padres, ¿sabes? Sí. Y estaban un poco hartos de nosotros, yo creo, y necesitaban como otras personas con las que hablar. Claro. Y recuerdo cuando estábamos en Perú, conocimos unos chavales súper majos que son españoles, pero vivían en Italia y estuvimos con ellos un día y medio. Y bueno, claro, les contaban todo lo que hayamos hecho, como más era al final del viaje, y claro, veían cómo flipaban, los otros flipaban, y claro, decían, no, claro, sí, es que hemos hecho esto, claro, es que sí, hemos hecho aquello. Es decir, que a medida que lo van contando o a medida van tomando dimensión de ello, van tomando la conciencia, ¿no? Y ven que la gente, pues, hostia, flipa, lo pone en ¿no? un valor. Claro, alucina y eso, sí. y es muy expresiva, ¿no? Claro, cuando la gente le cuenta lo que ha hecho, la gente es muy expresiva, ellos empiezan a decir, vale, pues, que es lo que te digo, también hay cosas que han disfrutado desde el primer momento. Yo que sé, cuando estuvieron montando a caballo en las playas de Bali, bueno, pues se pasaba muy bien, cuando estuvimos en submarinismo y vimos tortugas, tiburones y tal, bueno, pues también hicimos con el pequeño que hicimos paramotor en Laos, también bajó, bueno, súper contento. O sea, que ellos han hecho cosas, ¿no? Y hemos hecho cosas durante el viaje que les han gustado mucho y lo han expresado. Pero el hecho de decir, ostras, estoy dando una vuelta al mundo o estoy visitando esto, estoy visitando aquello, bueno, sí, ¿sabes? Pero no era una cosa... Sí, a ver dónde me llevan ahora, ¿no? Claro. Claro, no tienes la dimensión esta adulta de decir, ostras, que vamos a ir aquí, vamos a ir allí, ¿sabes? Y eso yo creo que, bueno, que es lo que tú dices también con el tiempo. Sí, seguro. Empezarán a coger un poco la perspectiva de lo que han hecho y bueno. Y sobre todo aquí, cuando hablen con amigos, compañeros de colegio, de su edad, pongan en contraste de, no, mira, pues estaba aquí y tal, y los otros digan, pero ¿qué me estás contando? Esto que me estás contando cuéntame más, ¿no? Entonces, eso hará que se ubiquen, es lo que yo pienso, que se ubiquen, se localicen y vean la gran dimensión que tiene esto. En cualquier caso, que sepas que estoy muerto de envidia, totalmente. Sí, tengo unos cuantos amigos que han dejado de hablar. Así un poco. Ya antes de ir había gente que decía, te voy a bloquear de WhatsApp, te voy a dejar de seguir en Instagram y ya cuando vengas ya veremos si me pienso si hablarte. Pero no, la verdad es que luego la gente muy bien y la gente, claro, hostia, pues cuéntame y tal, claro. Y bueno, muy bien. Claro que sí. Oye, Xavi, ¿cuánto tiempo habéis estado viajando? Pues mira, hemos estado viajando en total 280 días. ¿Vale? Cuando lo planteamos queríamos hacer 10 meses, pero bueno, queríamos ir... Yo por mi trabajo, julio y agosto son meses que son muy complicados faltar, porque coincidimos pues, con todo el tema de los servicios. Yo trabajo en un cuerpo de bomberos que es de ciudad, pero tenemos también una parte de montaña. Entonces, julio y agosto son los meses en los cuales hay más trabajo, la gente coge vacaciones y tal. Entonces, yo cuando lo planteé en el trabajo para que me pudieran permitir el hecho de ausentarme tantos meses, lo planteé de hacer desde septiembre, septiembre de 2024, que había acabado la campaña forestal, hasta finales de junio de 2025. Eran 10 meses. Lo que pasa es que luego, en el instituto, porque el mayor empezaba primero de la ESO, y era un instituto que no había... que era toda gente empezada de nuevo, o sea, no era una línea continuista de un colegio de primaria. Hablando con la directora, pues me dijo, mira, oye, pues estaría bien que vinierais un poco antes para que así, pues, Zeus conociera a sus amigos antes de que llegara el verano y luego, pues, ya cuando empezara el curso, que empezara. Y entonces yo le planteé, dije, hostia, digo, mira, ¿y si hacemos otra cosa? Digo, al principio me has comentado que todo es gente es nueva, que las primeras semanas, pues, hacéis cosas como para que se conozcan y tal, y cojan dinámicas.
digo, lo que podríamos hacer es, en vez de venir antes, nos vamos más tarde. Que él empiece el instituto y luego durante el viaje que mantenga contacto con la gente del instituto, que además ha sido muy bonito. Luego, si quieres, hablamos de eso porque ha sido muy chulo. Sí, claro. Entonces, vale, pues decidimos eso y ya salimos el 28 de septiembre. ¿Vale? Y entonces, cuando ya estábamos para comprar, que eso fue durante el viaje, para comprar los billetes de vuelta hacia España, nosotros tenemos una aplicación que es Polar Steps, que me la enseñaron durante el viaje una familia de franceses, y es muy chula porque te va traqueando, ¿no? Y te va diciendo los días que llevas y tal. Qué bueno. Y entonces, cuando estuvimos mirando, salían 275, creo que era. Y le dije a mi mujer, digo, oye, digo, a ti te da igual, digo, si consigo que me dejen llegar hasta el 4 de julio, digo, y hacemos los 280 días, digo, me hacía gracia, ¿no? Eso de los 280 días, ¿sabes? O sea, era 80 y 200 más que Willy Fogg, pero me hacía como gracia. Y mi mujer, que es más santa que pobre, me dijo, haz lo que quieras, cómpralo cuando quieras. Dice, estoy en tus manos. Dice, pero cómpralos ya, porque sí que es verdad que ya empezábamos a llegar y se empezaba a subir el precio. Y me dijo eso, dice, cómpralo cuando quieras. Y al final hemos hecho 280 días, que son 9 meses y un poquito más. Qué bueno, buenísimo. Xavi, ¿cómo se organiza un viaje así y cuánto te ha llevado planificarlo? Porque no tiene que ser nada fácil. No tiene que ser nada fácil. Y si te digo la verdad, no puedo responderte a esta pregunta correctamente porque nos fuimos casi sin organizar nada. Porque pues la verdad es que para irnos fue muy loco todo. Porque, bueno, yo oposité a... Sí, me acuerdo que me comentabas. Sí. Pues oposité a sargento finales de 2023, tuvimos los primeros exámenes. 2024 aprobé, hice toda la escuela, que eran varios meses, y yo empecé a hacer las prácticas de sargento en mayo de esto de 2024 y a doblar guardias para luego poderme ir. Total, que realmente sí que hemos hecho organización, pero hemos tenido muy poco tiempo para poderlo organizar todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se organiza? Mira, nosotros lo primero que hicimos fue, cuando yo le planteé a mi mujer esto, me dijo que estaba loco. O sea, yo un día le dije, me acuerdo que además me comentabas esto. He pensado, sí, porque es que me ha salido de forma muy loca. O sea, yo estaba en una sala de estas de trabajo con varios padres, ¿no? Y había una madre que le gusta también mucho viajar y tal, y estábamos hablando de que, claro, que nosotros teníamos, que como te he dicho, se llevan 1 año y medio, pero se llevan un curso. Y le dijo, ostras, digo, será un poco rollo el año que viene, digo, bueno, desde aquí 2 años era, digo, porque el pequeño estará en primaria y tendremos que venir aquí, y el mayor, que estará en secundaria, queremos ir a otro sitio, cada día media hora entre uno y el otro, y digo, buah, ese año va a ser una locura solo el tema de los traslados, no sé qué tal cual, digo, y hemos estado justo hablando de viajes, y incluso de la vuelta al mundo y tal, y le dije yo, digo, mira, pues sería un buen año para ir a dar la vuelta al mundo, ¿sabes? Y dije eso en broma, pero mi cabeza dijo, calla. Lo tenías ahí, residente. Que tampoco es tan mala idea, ¿sabes? Sí. Porque, total, que soy hija de mi mujer, digo, mira, he pensado que, digo, para cuando el ICAL haga sexto y el CEOS haga primero de la ESO, digo, para no estar de un lado para otro como locos, digo, nos vamos a dar una vuelta al mundo. Y me dijo, estás loco. Se quedó así. Y a las 2 semanas, pero sí me lo dijo, ¿eh? Y yo dije, vale. Y a las 2 semanas me dice, oye, dice, ¿eso que me dijiste lo decías en serio? Y yo, sí, claro, venga, hablemoslo, no sé qué tal. Entonces, lo primero que hicimos fue como un listado, ¿no?, de cosas que tenían que cuadrar. Es decir, que hemos ido a un instituto, pues el instituto nos tenía que mantener la plaza, teníamos que hablar con mi trabajo, hablar con el trabajo de Cristina, teníamos que hacer como una serie de checks, ¿no? De, ostras, pues intentar mirar... Sí, pasos previos, ¿no? Claro, ¿no? Como una previa... Preparación. Más que una preparación del viaje, podemos hacer el viaje, sí, ¿sabes? Sí. Era como un de esto de plantearnos viabilidad, ¿no? la viabilidad y la realidad de este viaje. Sí. Hicimos así, bueno, pues 4 números, un mini presupuesto inicial, etcétera, etcétera. Y cuando ya lo teníamos todo como check, me acuerdo una tarde que nos miramos y dije, bueno, pues es que esto ya está todo. Y todo está ok, ¿sabes? Y me acuerdo que Chris me dijo, bueno, pues habrá que irse, ¿sabes? Habrá que irse. Y entonces, bueno... Y así salió un poco la primera parte, ¿no? Vale, entonces cuando ya teníamos el habrá que irse,
¿qué visitamos, no? Y por aquel entonces empezaba un poco el tema de la inteligencia artificial y tal, y yo soy un poco early adopter de estas, pues un poco friki de estas cosas, y yo ya trasteaba. Y me acuerdo que le pregunté, ¿no? O sea, porque la primera idea fue rollo, ¿no? Vamos de tranquis y vivimos una semana en un sitio, otra semana en otro sitio, y íbamos como bastante tranquilos de un sitio a otro. Y entonces yo lo primero que busqué fue sitios baratos donde vivir. Y pues me salió lo típico del sudeste asiático, entonces me salió Argentina porque todavía era barato y no había entrado Milei, que luego ya todo se encareció porque se recuperó un poco la economía y tal. Y bueno, pues entonces la idea inicial fue, vale, hacemos el grueso del viaje al sudeste asiático y luego ponemos un par de destinos un poco más así diferentes, ¿no? Entre ellos teníamos muy claro que queríamos meter Perú, porque Perú se nos había quedado pendiente de cuando el COVID. Cristina y yo íbamos a ir a Perú y salió el COVID y lo tuvimos que anular, entonces lo queríamos poner. Luego también queríamos poner Tanzania, porque yo con mis padres, antes de la oposición, un día hablando de esto también, esto fue unas navidades, hablando, pues habíamos estado en Suiza con los niños, habíamos estado en Rovaniemi, en varios sitios, y dijimos, ostras, lo siguiente que queremos ver es o el desierto, y Chris dijo, bueno, podríamos ir también a ver a Tanzania, porque yo había estado también en África 2 veces y Chris 3, y era un sitio que queríamos volver con los niños. Y mi padre me acuerdo que me dijo, pues yo siempre he querido ir a África y hacer un safari, no sé qué. Y yo le dije, papá, pues vente. Digo, veniros, lo montamos y os venís. Que yo con mis padres había viajado ya, o sea, de hecho, había viajado más veces, o sea, ya no de adolescentes, incluso cuando mi mujer era mi novia, nos habíamos ido juntos a la Riviera Maya y habíamos hecho cosas, o sea, que yo, mi padre me iba muy bien. Y le digo, pues veniros. Y me acuerdo que mi padre me dijo, venga, va, si nos lleváis, me dice, si nos lleváis... nosotros pagamos lo del safari de los niños. Y yo, ¿sabes? Rollo Messi. Digo, mira, fírmamela aquí en la servilleta. Digo, esto, ¿sabes? Digo, esto ya puede ser ahora mismo. Nos dimos la mano y le dije, no te preocupes que tú vas a venir a África como yo me llamo Javier. Total, que sí. Entonces, claro, era un viaje que teníamos de hecho, teníamos previsto hacer justo cuando salió la OPO y lo anulamos. Pues yo le dije a mis padres, digo, oye, mira, que nos vamos, es igual, y será muy raro que me coincida el examen con la OPO. Y me dijo, no, porque sí que es verdad que hacía bastantes años que no habían salido posiciones de sargento y, bueno, que no quisieron. Entonces nosotros, a cambio, lo que hicimos fue montarlo en el viaje. Decir, vale, pues durante el viaje vamos a hacer Tanzania. Entonces también estaba Tanzania. Y luego les dimos a los niños la oportunidad de escoger un país cada uno. Entonces, dentro de las que dijeron, ¿no? Porque, claro, te puedes imaginar, o sea, había el mayor, creo que cogió Madagascar, no me acuerdo cuál de los otros dos, pero el pequeño, entre ellos, uno cogió Madagascar, o sea, la opción viable era Madagascar y la opción viable del otro fue Hawái. Imagínate las otras opciones. O sea, estaba la Antártida, Alaska, Groenlandia, ¿sabes? Era rollo todo muchísimo peor a nivel de organización y a nivel económico, sobre todo. Entonces también metimos, pues eso, Madagascar y Hawái los teníamos que meter, ¿sabes? Y así fue como salió una primera lista de países. De hitos, ¿no? Sí, en los cuales estaban Australia, Nueva Zelanda, estaban... pues países como... Había algún país más de Sudamérica, como Argentina, estuvimos mirando Sri Lanka, estuvimos mirando Nepal, que teníamos un contrato también en Nepal, y eso era un poco lo que teníamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego esa lista fue evolucionando a medida que fuimos cogiendo información, pues lo típico de Lonely Planets, mucho National Geographic Viajes, mucho mirar YouTube y tal, sobre todo un poco no para decidir qué visitar, sino para decir sí o sí no, ¿sabes? O sea, no era tampoco muy específico lo que estábamos mirando. Ya empezamos a descartar, por ejemplo, descartamos Nueva Zelanda y Australia porque era muy caro, ¿vale? Eso lo quitamos en un primer momento, luego nos llevamos a una sorpresa y sí que fuimos a Australia. Pero entonces, por ejemplo, Sri Lanka también lo quitamos porque también era mucha fauna, ya veníamos de hacer mucha fauna en África y Sri Lanka tampoco está tan lejos. Y luego otra de las cosas que también pasó es que un primo mío, un primo hermano,
se fue a vivir a Los Ángeles y me dijo, oye, además se iban justo el agosto, nosotros nos íbamos. Me dijo, oye, aprovechad que estamos allí, venirnos a ver, por favor, no sé qué tal cual. Y bueno, claro, ¿quién dice que no una casa gratis, sabes? Y más en Los Ángeles. Claro. Pues total, que al final de no ir a Estados Unidos es el país donde más tiempo hemos estado. Luego también, si quieres, hablaremos. Sí, sí, sí. Pero porque aprovechamos y fuimos a ver a mi primo y fuimos a ver también a una amiga de Cristina que vivía en Florida, en la otra costa. Entonces, al final de Estados Unidos hicimos Hawái, hicimos base luego en Los Ángeles, hicimos toda la costa oeste con coche y luego hicimos en Florida, hicimos también una semana, casi 9 días. O sea, que quiere decirte que los países han ido entrando y han ido saliendo. Eso Qué fue bueno. la primera lista. Y luego lo último que ya hicimos, bueno, lo penúltimo, fue hacer también un listado de cosas pendientes que teníamos, pues por ejemplo el seguro de vida, más que seguro de vida, un seguro de viaje, seguro para el material fotográfico, todo el tema también de un presupuesto, ¿no? Hicimos como un presupuesto a ver cuánto teníamos que hacer. Todo el tema de los vuelos también fue un temazo, ¿vale? Porque los vuelos, lo que nosotros queríamos claro es que queríamos dar la vuelta al mundo, ¿vale? Que no fue en un primer momento así. O sea, de hecho, lo primero que planteamos fue irnos en la furgo, en la camper que tenemos, en la California, ¿vale? Al final no la vendiste. No la vendí. Vale, es que me dijiste que ibas a hacerlo. La pusimos a la venta, pero que yo no la quería mal vender. De hecho, claro, no la quería vender, ¿vale? Pero bueno, si era verdad... Vaya, que de ahí. Que tener... Eso no lo escucha nadie, ¿no? Eso siempre digo yo. Pero mi mujer ya me lo ha dicho. Dice, es que, claro, o sea, es que casi no querías venderla. Digo, es que no es que no casi, es que no quería venderla. Es que no la quería vender. Claro, sí que la pusimos en Wallapop, busqué en algún sitio más donde ponerla, hice el anuncio, lo puse entre la gente. Teníamos varias personas interesadas porque la verdad es que la California que tenemos está muy bien, es 4x4, tiene muchos extras y tal. Qué bueno. Pero claro, tampoco la quería mal vender. O sea, yo lo que no quería coger era mal venderla porque no tenía necesidad. Si teníamos el dinero, bien. Pero tampoco queríamos usar ese dinero para el viaje. Hubiera sido, pues, para cuando hubiéramos vuelto, tener algo de dinero, porque eso sí que es verdad que llegamos a cero. Pero, bueno, el tema era eso, no la vendimos y en un primer momento, lo que digo, la planteamos hacer un viaje con la camper, pero eso nos limitaba al tema de Europa y nos limitaba al tema de algo del norte de África, porque sí que la puedes llevar a Estados Unidos o a Sudamérica, pero necesitas un tiempo entre medio para cargarla en un contenedor y llevarla. Entonces, es una complicación. Al final la desestimamos y decidimos que nos íbamos a mover en avión. Cuando ya dijimos, vamos a dar la vuelta y la vamos a hacer redonda, ¿sabes? O sea, vamos por un lado y volvemos por el otro, que dijimos que sea vuelta, llegó el tema de los aviones. Y el tema de los aviones, lo que estuvimos mirando es el tema de las compañías que son grandes alianzas, que tú compras un vuelo y puedes ir dando la vuelta al mundo dentro del precio del vuelo, ¿vale? Y estuvimos mirando Star Alliance y la otra no me acuerdo cuál era. Habían 3, pero había una que era muy cara, que era rollo y volabas en business, no sé qué tal, esa la descartamos porque valía 30 o 40 mil euros por persona. Madre mía. Luego miramos Star Alliance y la otra no me acuerdo cuál era. Bueno, total, que al final, mirando, hicimos una tarde, nos paramos y dijimos, vamos a hacer porque no teníamos ni todavía ni el recorrido hecho. Vamos a pararnos y decidimos saber un recorrido tipo, ¿no? ¿Qué nos sale más caro? Si hacerlo de una forma, más barato, de una forma o de la otra. Y vimos que si la hacíamos compramos los billetes por nuestra cuenta, ¿vale? Que para eso lo que hicimos fue básicamente buscar en países y poner una maleta en todos los vuelos, nos salía casi 1.000 euros más barato, ¿vale? Entonces dijimos, vale, pues lo vamos a hacer por nuestra cuenta, ¿vale? Y ya te lo avanzo, que nos salió muy bien, nos gastamos 5.000 euros por persona y ahí estaban incluidos, no llegamos a los 5.000 euros por persona, estaban incluidos todos los vuelos que hemos usado durante el viaje. Entonces también, y miramos el tema del avión, una vez ya decidimos los primeros aviones, ya digo los primeros, porque nosotros salimos de aquí que solo teníamos el vuelo hasta Madagascar, si no recuerdo mal. ¿Fue el primer país a visitar España, Madagascar? No, el primer país, mira, el recorrido sí que te lo digo ya, sí. Porque lo hemos dicho y así será más fácil para que la gente, si hablo de cosas, que sepa un poco lo que hicimos. Nosotros hicimos Barcelona, Qatar, ¿vale? Luego de Qatar fuimos a Tanzania, luego hicimos Kenia y luego hicimos Madagascar. De Madagascar volamos a Emiratos Árabes, que allí hicimos Dubái y Abu Dhabi.
Luego estuvimos en Singapur y de Singapur volamos a Indonesia y ya hicimos todo el sudeste asiático. Hicimos Indonesia, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. De Vietnam volamos a Australia, de Australia volvimos a Corea del Sur, luego hicimos Japón, Hawái, costa oeste de Estados Unidos, la costa este, Perú y volvimos, ¿vale? Que, por ejemplo, Laos fue otro país que no estaba en la lista ya ni cuando habíamos salido, ¿vale? O sea, era un poco... La lista sí que verá que en sudeste asiático era un poco así, pero habíamos puesto Filipinas en principio para visitar, pero estando en Tailandia la gente nos decía que sí, que es muy bonito, que tenéis que ir, y al final nos metimos por la frontera del norte terrestre y la verdad es que Laos ha sido un acierto, mucho. O sea, por eso te digo que llevamos el recorrido un poco abierto, ¿eh? Muy bien. No era el típico viaje que lo llevas todo cerrado. Que lo llevas todo herméticamente cerrado. No, que va. Y eso es lo que te digo, nos permitió meter Laos y metimos también Australia, porque Australia en un primer momento no la hayamos puesto, pero cuando estábamos haciendo la carta de los Reyes Magos, aquello que la gente te pregunta, bueno, ¿y qué has pillado a los Reyes Magos? Yo así en broma dije, bueno, pues yo un viaje a Australia. Y los Reyes Magos fueron muy generosos y nos trajeron una aportación económica que nos permitió alquilar gran parte de la autocaravana Sí, eso te iba a preguntar después. Sí. Entonces por eso metimos también a Australia. Es decir, que el hecho de tener el de esto abierto nos ha permitido una cierta flexibilidad y meter cosas, ¿no? O sacar cosas que durante luego el viaje pues no han coincidido. Y eso lo de los aviones. Y luego la otra cosa que tuvimos que organizar fue, hicimos como una especie como de lista de todos los gastos que teníamos y nos quitamos todos los que pudimos y alquilamos el piso. El piso donde nosotros vivíamos lo alquilamos con todo lo que conlleva, que es sacar todas tus cosas. Madre mía, una mudanza. De tu piso, meterlas en un trastero, ¿sabes? Y bueno, y ya te digo, y eso sí fue una locura, porque es que el mismo día que volábamos, que además yo trabajaba, o sea, la noche antes de volar no dormimos, ni Chris ni yo. Los niños los mandamos que estuvieron durmiendo en casa de mi suegra. Pero estuvimos haciendo los últimos viajes con la furgoneta al trastero y ya te digo, el mismo día que yo me iba, estaba trabajando por la mañana. De hecho, salí de trabajar a las 6 y volé a las 10. O sea, que fue una locura máxima. Y eso también nos consumió bastante tiempo, ¿eh? El preparar el piso para el alquiler y todo el tema de el anuncio, el contrato y todas estas cosas también nos desgastó un poco. Y eso fue un poco lo que organizamos antes de irnos. Y ya lo último, el que te llevas, que a nivel bueno, también hicimos lo de las vacunas, que aquí en Barcelona ahí fuimos al centro de atención al viajero que tienen en el hospital y nos dijeron, pues, te preguntan qué países vas a ir. Como no lo teníamos cerrado, creo que dijimos 25 países. O sea, pues mete este por si acaso, pero llegó un momento la chica nos dijo, mira, ya lo tenéis todo, no hace falta que me digas más países, porque ya os tenéis que vacunar de todo. Y sí, fiebre amarilla. Nos pusimos también el dengue, una vacuna experimental, no, una vacuna que era nueva y que también nos aconsejaron, también nos la pusimos. Y luego pues todo lo que te dicen para ponerte. Pero claro, todo eso lo tienes que hacer con tiempo, porque no puedes ponértelas todas de golpe. Sí, bueno, te sorprenderías, ¿eh? O sea, realmente nosotros nos vacunamos antes de verano, ¿vale? Que eso sí que lo teníamos claro y lo hicimos antes de verano, pero ahí nos explicaban que la gente va con una semana, con 4 días o incluso el mismo día antes que viaja, se enciende la luz y se va a vacunar. O sea, que nosotros... Y se pone todo eso en el cuerpo. Bueno, supongo que depende. Nosotros, por ejemplo, el hecho de ir antes nos permitió ponernos la del dengue, porque la del dengue sí que nosotros fuimos, nosotros ya teníamos algunas puestas de otros viajes, pero los niños les pusieron todas el mismo día, las 4 extremidades les pincharon y luego el dengue sí que volvimos luego y son 2 dosis, o sea que el hecho de hacerlo con tiempo nos permitió, por ejemplo, pues vacunarnos del dengue y ir tranquilos pues a la selva y a algún sitio más donde había dengue, o sea que en ese sentido sí que fuimos un poco previsores. Muy bien. Y luego lo que también fue un tema fue el tema de las mochilas, ¿vale? El tema de las mochilas que te llevas, que no te llevas, eso te va a preguntar. Sí, que no. Claro, entonces ¿cómo lo organizamos? Nosotros lo que hicimos fue cada uno lleva una mochila, o sea, los niños llevan en su mochila pues una cantimplora, un libro electrónico, porque los míos les gusta muchísimo leer, y entonces pero ellos en libros de papel, pues tienen el carnet VIP de la biblioteca, ya los conocen, ya sí, es una pasada. Buenísimo.
y les encanta leer, pero mucho. Y entonces les compramos un libro electrónico muy a nuestro pesar, pero claro, es que bueno, hablamos en casa, o sea, para que claro, no puedes idea, ir con tanto papel. que no, porque el papel pesa mucho. Pero es que yo te digo una cosa, es que no te haces la idea, o sea, para que te hagas una idea, ¿eh? Nosotros el verano antes, para bajar de vacaciones, que era un mes, nos llevamos 60 libros, ¿vale? Pues al día 18 de agosto, que nosotros ya bajábamos en agosto, ya se habían acabado los 60 libros y tuvimos que ir a comprar libros a la casa del libro, que me gasté 100 y pico euros y a los 2 días se los habían acabado y acabamos llorando en una biblioteca de Gandía para que nos hicieran un carné, por favor, digo, porque es que me sale más caro los niños leyendo, ¿sabes? Que comiendo. Que el chiringuito o esto de la playa. O sea, que leen muchísimo. Y entonces, claro, era sí o sí, nos tenemos que llevar un libro electrónico. Entonces, ya en el libro electrónico, una tableta por si tenían que contestar correos del colegio o algo, o poder hacer, bueno, un poco de esto. Y luego, eso, llevan una mochila cada uno. Cristian lleva una mochila con su ordenador y sus cosas del trabajo, ¿vale? Y yo llevaba una mochila de fotos, ¿vale? Eso como mochila. Luego llevábamos, la idea inicial era llevar 2 maletas, y llevábamos 2 maletas que son de la marca, bueno, son unas maletas que coincidí con un amigo que también es fotógrafo que las llevaba en Islandia y se las vi, y pues son unas maletas que son de la marca American Tourister. Ajá, y son muy chulas porque son, o sea, son blandas, no son de estas rígidas, porque al principio era rígida o blanda, ¿no? Y bueno, después de leer decidimos que blandas, porque estas tenían como asas por muchos sitios, o sea, se podían coger por muchos sitios, tenían ruedas, y para meterlos en los transportes terrestres y tal, si vuelas solo te aconsejan que lleves rígida, pero si vas a hacer también pues mucho coche, mucho autobús, tren, como era nuestro caso, pues decían que mejor blandas. Entonces al final las cogimos blandas y fue un acierto. El único tema es que cuando ya fuimos a meter todo lo que había encima de la cama, porque lo pusimos todo encima de la cama y lo fuimos a meter, no nos cabía. Y acabamos cogiendo una tercera mochila. Una tercera maleta. No, una mochila de estas de backpacker, de estas que son de mochilero, o sea, la típica mochilero que yo tenía cuando estaba en el CAO. Pues la cogimos, creo que son, si no recuerdo mal, 60 más 15 litros, y allí metimos pues las 4 cosas que no nos cabían, que eran pues lo típico, porque claro, las chanclas, las gafas de bucear de los niños que son más pequeñas y la de Chris que son más pequeñas. Bueno, ¿sabes? Empiezas a meter cosas, las mosquiteras, cogimos también unos sacos así muy finitos por si acaso dormimos en algún sitio que dije, bueno, aquí vamos a dormir con nuestros sacos. O sea, que llevamos cosas que a lo mejor si vas sin niños puedes prescindir, pero bueno, el hecho de ir con niños ya tienes que tener un nivel mínimo, ¿no?, de salubridad y de confort, que luego la realidad es que tú te pones la excusa para los niños, pero lo haces por ti, ¿sabes? Porque los niños al final duermen en cualquier lado. O sea, sí, se hacen a todo. Y es así, pero dices, no, como llevo a los niños, pues que tengamos agua caliente. Como llevas a los niños, que duermes en una cama, y al final te das cuenta de que ellos van a todos lados. Y entonces, bueno, al final montamos 3 maletas. Y eso ha sido un poco la organización, desde que empezamos hasta que el mismo día antes de irnos. ¿Qué equipo fotográfico has llevado? ¿Has llevado el equipo completo? ¿Y cuántas fotos y qué tipo de fotos has hecho? Eso ha sido otro temazo, pero será mío. Chris me dijo, eso ya lo que tú quieras. Sí. Y la verdad es que, mira, el problema que tenía es que tengo muchas cosas. Y entonces, claro, era rollo, hostia, me llevo el macro, no me llevo el macro. Me llevo el 16 1.4 para nocturnas o no me lo llevo. Y al final llegué a la conclusión de hacer un equipo de compromiso, o sea, un poco que tuviera todo, que a ver, no es de compromiso, la verdad es que tiene todo, porque lo que me llevé fue, me llevé un cuerpo, la XH2S de Fuji, y entonces me llevé el 150-600, me llevé un 55-140, que es un zoom medio, y luego me llevé un 16-55, que es f2.8, y dije, bueno, no es f1.4, pero con f2.8 ya puedo hacer algo de ya puedes hacer cositas. Sí, pero claro, no tiene la luz del F1.4. Claro, o sea, pero porque tú estás acostumbrado al 1.4, claro. Entonces, pero tampoco me llevé el macro, que también me gusta, pero al final dije, mira, es que no te puedes llevar todo. Entonces me llevé esos 3 objetivos, ¿vale? Luego me llevé el dron, que tengo un Mavic Air 2S. Me llevé que lo del dron es un temazo, luego también si queréis lo hablamos. Sí.
Y luego me llevé una GoPro súper vieja que tenía, creo que es una Session 5 y creo que van por la 15 o la 16, no sé por cuál van, que eso ahora a lo mejor me arrepentí a lo mejor de no haberme comprado una GoPro para el viaje de estas buenas, pero claro, en el momento inicial era rollo, hay que ahorrar como sea, ¿sabes? Para ahorrar cuanto más mejor para el viaje, era nuestro objetivo, ¿sabes? Pero a lo mejor digo, hostia, aunque hubiera comprado, yo que sé, a plazos, yo que sé, bueno. Pero bueno, al final tenemos fotos y vídeos también subacuáticos y eso con la GoPro. Y creo que no llevaba nada más. Bueno, discos duros para meter y tarjetas, sí que compré una antes de irme de 512 y tenía la de 512, una de 256. ¿Cuántas fotos he hecho? Pues mira, solo del equipo Fujifilm me he traído más de 50.000 fotos, ¿vale? Y luego entre móviles, las cámaras de acción, que es esta que te digo, la GoPro está chiquitita, y una que les compramos a los niños. También compré unas de 30 o 40 euros que las puedes meter en el agua y tal, para los peques. Y el dron, y creo que ya está, no llevamos mal. Habremos hecho algunas, no mira, o sea, bueno, mira, tengo unas 50 y pico mil más. O sea, en total, más de 100.000 archivos para mirar. Qué bueno. ¿Qué tipo de fotos has hecho? Porque tú eres de naturaleza sobre todo, pero imagino que habrás hecho street, habrás hecho un poco de todo. Sí, bueno, mira, la verdad es que realmente así de foto, o sea, que digas, hostia, he hecho mucha foto, pues claro, o sea, tú has visto destinos como Tanzania, Madagascar o en Amazonas, pues claro, eran, o sea, allí era fotografía casi 24 horas, ¿sabes lo que quiero decirte? En el resto de sitios había incluso sitios que no me llevaba la cámara, porque a lo mejor veía que tampoco era... Porque a mí me gusta el street, pero tampoco me da un poco de cosa eso de ir haciendo fotos a la gente o tal. Pero sí que es verdad que como el equipo iba siempre conmigo, casi siempre lo llevaba encima, bueno, pues si veía que había la oportunidad o yo qué sé, o encontraba a alguien y le preguntaba, me decía, sí, no hay problema, pues entonces sí que sacaba el equipo y hacía fotos. Pero claro, no es un viaje fotográfico, ¿sabes? O sea, no, al final es un viaje familiar, porque la gente me decía, hostia, claro, habrás disfrutado. Sí, he disfrutado, muchísimo, pero no es como cuando vas con los colegas que estás ya planeando la hora del sol y cuándo se va a poner, ¿sabes? Y todo el viaje gira en dónde voy a estar en cada momento del día para hacer la foto que tú quieres. No, esto simplemente ibas y si podías aprovechar, pues hacía las fotos. Han salido fotos muy chulas, por lo que te digo, porque al final, pues eso, haciendo sitios como, pues Tanzania, Safari, 24 horas, a lo mejor, pues ellos se levantaban y salían después del desayuno y yo me iba con el guía antes a la salida del sol, ¿sabes? O en la selva también. En la selva yo me levantaba antes, que de hecho el pequeño se venía conmigo y luego así empezamos, como dejamos las actividades familiares, ¿sabes? Porque que me preguntabas por el equipo, he cogido solo un cuerpo porque el enano lleva su propia cámara. Él tiene una X T10 y lleva un 18-135. Entonces digo, bueno. ¿Que son APS-C, son full frame? Sí, son APS-C los dos. Los dos que tenemos, que yo hacen naturaleza. Tiene factor de recorte y... Sí, yo prefiero comprar APS-C. Y pensé, digo, mira, a muy malas, si me pasara cualquier cosa en el cuerpo, mientras lo arreglo o no lo arreglo, cojo y le robo la cámara al niño, ¿sabes? Claro. Y bueno, y por eso llevamos esas. Pero bueno, igualmente es lo que te digo. Hostia, he disfrutado mucho, tengo un montón de material pendiente para revisar. Y luego, de hecho, por ejemplo, estando en Estados Unidos tuve que salir a comprar un disco duro porque me había fundido los 4 teras y me compré otro de 4 teras más porque que ya los había rellenado. ¿Sabes? Pero que sí que he hecho muchas fotos, porque el otro paisaje, yo que sé, estaba pensando en Estados Unidos, todo lo que es costa oeste, que hemos ido en todos los parques nacionales, ahí he hecho un montón de fotos también, ¿sabes lo que quiero decir? Qué buenísimo. Sí. Ya hablaremos tú y yo en otra ocasión, si te parece, del tema de esto, de fotos y backup y cosas de estas que tienes que haber puesto las pilas ahí bien. Así que mira, ¿sabes cuándo me puse las pilas con esto? De hecho, tengo en el podcast un episodio sobre esto y lo cuento. Y es que yo hacía fotografía de naturaleza y no tenía backups. Y cuando nacieron los niños y empecé a hacerle fotos a los niños y vídeos a los niños, fue cuando hice el clic de decir, ostras, ojo. Digo, si yo perdiera estas fotos me daría mucha rabia. Y fue cuando me puse las pilas. Pero sí, es un día hablamos del tema de backups. Te lo he oído, sí. Porque sí que es verdad que, claro, llevaba backups, subir a la nube durante el viaje, ha sido también un temazo eso. Un reto, sí, señor.
Xavi, ¿cuál ha sido la estancia media en cada país? Si existe realmente una media más o menos. No existe. Mira, te diría que hay países que hemos estado un mes, como puede ser Perú, Madagascar, otros que hemos estado 3 semanas, como puede ser Tanzania o Australia, o Japón, también estuvimos 3 meses, hay 3 semanas. Luego Estados Unidos, entre Hawái estuvimos 10 días, Costa Oeste casi un mes, Florida 9 días. Hay sitios, yo que sé, por ejemplo, Singapur, Emiratos Árabes, Qatar, han sido de 3, 4, 5 días como mucho, ¿sabes? Entonces son países que, bueno, eso, que tú pasas por Singapur y con 4 o 5 días tienes bastante, ¿sabes? O Qatar, por ejemplo, también hicimos 3 días y, bueno, la verdad es que Qatar me sorprendió. De hecho, mira, Qatar es muy curioso, lo voy a explicar porque creo que es interesante. Qatar nos paramos porque volábamos con Qatar Airways a Tanzania. Y cuando Tiene miré buena la fama página, esa compañía, ¿eh? sí, pero tiene una cosa muy interesante que poca gente conoce y que además lo haces en la misma página web, que es que tú cuando compras el billete, al lado de donde pone vuelos, hay una cosa que llaman stopover, ¿vale? ¿Y eso qué significa? La compañía de Qatar Airways es una compañía nacional. Y entonces, Qatar, como nación, te permite pasar hasta 4 días en su país sin necesidad de visado, ¿vale? Si vuelas con Qatar Airways. Y entonces, cuando tú le das a la pestaña esta de Stopover, te pregunta, ¿cuántas noches quieres quedarte? Tú le pones las noches que te quieres quedar y te hacen un precio buenísimo. Nosotros estuvimos en un hotel de 5 estrellas, 2 habitaciones, nos costó 100 y poco las 2 noches que pasamos. O sea, que realmente luego merece la pena por eso, porque ellos mismos te lo gestionan todo. Ellos te dicen cuántos días quieren estar, entonces te programan la parada, ¿no? La que tú harías en el aeropuerto, a lo mejor de 4, 5 o 10 horas, pues la puedes poner de varios días y entonces ellos te dan incluso el hotel, lo contratas en la misma compra del vuelo. Qué buenísimo. Y por eso hicimos Qatar, ¿sabes? Entonces, bueno, esos sitios, eso sí que es lo que te decía antes, habíamos hecho pocos días. Entonces, de media te diría que a lo mejor en los países que hemos estado más tiempo, hemos estado pues de 3 semanas a un mes, ¿vale? Por ejemplo, todo el sudeste asiático, pues igual Vietnam, en Tailandia, en Laos estuvimos 3 semanas y luego estuvimos en estancias cortas, como pueden ser los países estos que te he comentado. ¿Cómo os habéis organizado bueno, dónde os habéis alojado? ¿Cómo habéis hecho? Supongo que hoteles, pero... Sí, bueno, hoteles, hemos cogido hoteles, pero también hemos cogido bastante homestays, que básicamente es que tú te alojas en casa de alguien, ¿vale? Normalmente suele ser gente pues, que vive allí, le sobra o han montado varias habitaciones y te están alojando. Hemos hecho eso, hemos hecho, como te he dicho, pues en casa de familiares o amigos, en toda la zona de Estados Unidos, hoteles, la mayoría, hoteles sencillitos, a nosotros para que te hagas una idea, cogíamos con Booking y directamente buscábamos de dónde queríamos hacer noche, pues queríamos hacer noche este día, en tal sitio, poníamos el check de que queremos que tuviera lavabo propio y organizábamos de más barato a más caro. Y normalmente era el primero, el segundo o el tercero, que decirte. Y bueno, otra de las cosas a veces lo que primero probaba era el tema de 7 o 8 más, que también te deja escoger el tema de la nota. Y si cuadraba en el presupuesto que llevábamos, ya directamente lo cogíamos. Y luego autocaravana en Australia y ya está. Creo que más o menos un poco ha sido esto. Los hoteles te dan la comodidad que entras, sales y es un hotel. La autocaravana en Australia ha sido brutal porque te ha permitido moverte y disfrutar mucho de, bueno, Sí, ahora nos cuentas un poco. Los que somos del mundo camper, pues nos gusta Claro. el tema este. Pero también te diré una cosa, los homestay, yo había hecho alguno. En este viaje hemos hecho algunos, no muchos, no aquello que digas, ha sido la mayoría, pero te diría que ha sido de las experiencias más bonitas que hemos tenido. O sea, el hecho de podernos quedar en casa de gente. O sea, por ejemplo, en Bali, lo primero que hicimos fue entrar en un homestay que habíamos encontrado y teóricamente nos quedamos hasta el jueves. Y que tú, el hombre que estaba allí y tal, súper majo, o sea, para que te hagas una idea, nos dijo, mira, ahora mañana hay ceremonia, venir, que os vestiré, no sé qué, y fuimos a la ceremonia hindú de allí del pueblo y tal. Y una de esas nos dice, oye, ¿y luego qué vais a hacer? Y dijimos, pues mira, sinceramente no sabemos, tenemos un mes aquí, en la zona de Bali,
pero no sé bien hacia dónde vamos a ir y tal. Y me dijo, pues es una pena que os vayáis porque el sábado se casa una familiar mía y vamos a tener una boda aquí en casa, no sé qué y tal. Y dijimos, oye, digo, mira, nosotros no sabemos dónde ir. Dice, pero si nos invitan, nos quedamos. Si tiene sitio para nosotros, y miró y dice, sí, dice, mira, tengo el alojamiento libre, si os queréis quedar, más nos dice súper buen precio. Y sí, asistimos a una boda tradicional, típica, hindú, de ahí balinesa, por estar en un homestay, ¿sabes lo que quiero decirte? O en Bali, hay en Vietnam, por ejemplo, en la zona de Ninh Binh, y cogimos un homestay que también era una familia, súper majos también, que eran los padres, tenían 3 niñas, tenían una que era un poco mayor que los míos, una que tenía más o menos la misma edad y una que tenía 4 años que era un terremoto. Y luego y los padres de ella, y entonces creo que tenían 4 o 5 habitaciones y entonces uno de los días tenían la opción de hacer cena vietnamita. Y dijimos, ostras, pues mira, nos gustaría hacer esto de la cena con la familia, no sé qué, tal cual. Y súper bien. Bueno, todo esto hablando contra el traductor de Google, porque ni nosotros sabemos vietnamita y ellos no sabían inglés. Total, que hablando, no sé qué, tal cual, a través del traductor, súper buen rollo y tal. Y le dijo, oye, mira, mañana si queréis, digo, visto que hay como una especie de hipermercado aquí a 20 kilómetros, digo, me acerco y hacemos una comida tradicional española, lo más que pueda, no sé qué y tal. Ostras, pues sí, sería genial, no sé qué tal cual. Total, que sí, al día siguiente tortilla de patatas, pan con tomate, que es aquí bastante típico de Cataluña, compramos un poco de embutido, hicimos 4 cosas. Pues cuando nos fuimos, que estuvimos allí 3 noches, la primera noche dormimos normal, la segunda hicimos la cena vietnamita, la tercera la cena española, la abuela llorando porque nos íbamos. Qué bueno. ¿Sabes? Y luego nos han enviado mensajes, nos hemos escrito WhatsApps de cómo estáis, no sé qué, os echamos de menos, o sea... ¿Sabes aquello que dices? O sea, una conexión súper chula. Sí, eso, muy total, bien. Total. Muy guay. Y en Sapa, por ejemplo, en el norte también de Vietnam, hicimos otro homestay y acabamos cantando karaoke, o sea, con la familia de allí. Total. O sea que el homestay es una forma de viajar, yo creo que muy chula, porque te permite exactamente conocer más la cultura, hablar con la gente de allí y tal. Y sí que es verdad que muchos de los hoteles o hostels, porque muchos eran hostels que hemos ido, podías hablar con la gente. Pero cuando estás familia con familia... Es distinto, ostras, es otra cosa. Sí, es muy guay eso. Qué buenísimo. Esa es una súper experiencia. Sí. Entiendo que sí. Bueno, ¿qué tal con la autocaravana por Australia? Aquello tiene que ser espectacular, vamos. Muy top, sí. La verdad, mira, nosotros en Australia... El objetivo de Australia era, cuando lo metimos, era hacer ya todos los continentes. Nos decimos, hostia, si metemos a Australia podemos hacer todos los continentes. Y el objetivo era ver canguros y koalas. O sea, era como un poco, ¿qué hay en Australia? No lo sé, pero canguros y koalas, seguro, vamos a ir a ver canguros y koalas. Total, que miramos por internet cuál es la mejor zona, no sé qué y tal, y vimos que era en la zona, como si dijéramos, de Sydney, la zona este, ¿vale?, de Australia. Y al final, pues, cogimos una autocaravana en Sydney y la dejamos en Melbourne. Hicimos, pues, desde Sydney a Melbourne toda la costa. Y luego hicimos también, antes de dejarla, hicimos la Great Ocean Road, que es una carretera que dicen que es una de las más bonitas del mundo, que va pegada a ver la costa. Y entonces te hace lo que es, vas parando por los miradores, etcétera, etcétera, que está un poquito hacia el oeste de Melbourne. Tenéis que pasarte Melbourne y luego volver, pero lo hicimos. Y ya te digo, muy chulo, muy bien preparado todo. Combinamos campings y zonas fuera de camping. Los campings muy bien preparados y la gente súper maja también. Y lo que fue espectacular de la experiencia es que la hicimos con una familia de franceses, que la historia también es espectacular. Porque estos franceses, fíjate cómo es la vida, ¿eh? De hecho, mira, fíjate cómo es la vida, que ahora para el puente nos vamos a su casa a verlo, nos vamos con la camper y vamos a verlos. Pues nos hemos hecho súper amigos. Pues, y todo empezó porque estando en Bali, en el norte, en la zona de Lovina y Amet, coincidimos con ellos en el hotel. Bueno, en el hotel era especie como de... Ahí en la zona aquella tienes como unas casitas, ¿no? Unas casitas individuales, o familiares, sí, como una especie de bungalows. Pero no son de madera, son de obra. Y luego tienes los servicios y había piscina. Total, que estábamos allí y la verdad es que no hemos coincidido con muchas familias viajando, pero justo en ese sitio coincidimos con 2 familias más. Una de holandeses que tenían 3 críos y también estaban dando la vuelta al mundo,
y los franceses estos, que ellos habían dejado los trabajos, habían vendido la casa, habían metido todo en un contenedor, se habían ido a viajar y no sabían ni cuándo volvían. Bueno, pues total, que estuvimos ahí hablando en la piscina, típico 1 hora y media, 2 horas, los niños un poco jugando y tal, y pues nosotros también estamos viajando, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sé qué, pues ya está. Y bueno, y adiós, y ya está, o sea, no nos dimos ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada. Eso, ya te digo, en la zona de Bali, Indonesia. Y a las semanas, estando en un centro comercial de Bangkok, en Tailandia, nos los encontramos de cara, que fue rollo, ¡ah! ¡No me lo puedo creer! Y era como mejores amigos. O sea, tú imagínate que no conoces a nadie y de repente es una cara conocida, sí. Y ya fue rollo, no sé qué ilusión, que no sé qué, cómo se ha ido, por aquí muy bien, pues no sé qué, esto, lo otro. Y ahí nos intercambiamos los Instagrams. Pues te dejo mi Instagram, y así veo lo que vais haciendo, vale. Total, que fuimos hablando, coincidimos otra vez en el norte de Tailandia, en Chiang Rai. ¿Y qué vais a hacer? Pues mira, vamos a hacer esto, no sé qué, pues nosotros también estamos en Chiang Rai, ok, bien, pues no sé qué, a ver si tal. Y pues estaremos más o menos en el templo tal, y en uno de los templos nos vimos. Y ahí dijimos, oye, la tercera vez que nos vemos por el mundo, vamos a hacernos una foto, por Dios, ¿sabes? Nos hicimos una foto, tal y esto, y ya empezamos a hablar. Y entonces ellos ellos sí que tenían previsto hacer lo que era Australia y Nueva Zelanda en autocaravana. Ellos ya tenían contratado y tal, porque esto ya viene mucho más previsiones que nosotros, lo tenían todo contratado. Y entonces yo hablando con ellos, les pregunté, ya justo nosotros eso era fin de año, llegó Reyes y decidimos que lo íbamos a mirar para ahí, nos dijeron tal, pero ellos llegaban antes. Bueno, total, ellos llegaban antes a Australia, pero llegaban al norte, a Brisbane. Fíjate cómo es la vida, que cuando nosotros cogíamos la autocaravana, ellos estaban en Sydney, en un camping de Sydney. Y total, que estábamos en Sydney, oye, mañana cogemos la autocaravana, ¿dónde estáis vosotros? Estamos en Sydney, muy bien, nosotros también, ¿dónde estáis? Estamos en la plaza no sé qué. Digo, no puede ser, si nosotros estamos a 2 minutos de la plaza esa, que estamos en el museo no sé cuánto. ¿Qué me estás contando? Nos volvemos a ver, sí. Bueno, no os mováis. Fuimos para allí y los niños ya jugando, no sé qué tal cual, y dijimos, oye, pues mira, mañana cogemos la autocaravana, ¿vosotros en qué camping estáis? En el camping no sé qué. Digo, vale, pues venga, si os parece, vamos para allí y estamos juntos y cenamos juntos, no sé qué. Pues sí, veniros y tal, pues total. Y la idea era un poco cenar y poco más. Pero nos dicen, oye, ¿mañana qué vais a hacer? Digo, mira, pues si estoy sincero, no sé ni a dónde vamos a ir. Digo, hemos cogido un poco los puntos así de referencia, tal. Digo, ¿vosotros para dónde vais a ir? Y dice, nosotros vamos a ir para las Blue Mountain. Digo, pues nosotros, yo no sabía ni que existían. Y yo, no sé qué. Digo, pero bueno, si nos importa, pues oye, si nos importa os acompañamos. Y dicen, no, veniros, no sé qué. Total, que fuimos a la Blue Mountain, de la Blue Mountain fuimos a... Y cuando llevamos 3 o 4 días, se lo dijimos, digo, mira, nosotros estamos súper bien con vosotros, porque ellos tenían, lo que te digo, sus hijos tenían, la mayor tenía la edad del pequeño nuestro, luego tenían un niño más pequeñito y luego tenían una niña de 2 años, también súper graciosa y súper movida, pero que congeniaron muy bien. Y entonces llegó un momento que nosotros llevamos una autocaravana de 6 y los 2 mayores se venían con nosotros. Y, ¿sabes? Y ellos, claro, los padres encantados porque los niños les descargábamos de trabajo, los míos también, nosotros encantados porque los míos jugaban con ellos, ¿sabes? Y era como si no hubiera niños. Y de eso llegó un momento y les dije, mira, yo, si queréis ir vosotros por vuestra cuenta y tal, nos separamos, pero que nosotros estamos súper a gusto con vosotros, no tenemos ningún tipo de previsión, nos podemos amoldar. Y os dije, no, nosotros encantadísimos. Total, que al final hicimos las 3 semanas juntos y los tíos súper majos hicieron todo el viaje con nosotros y ellos dejaron de hacer la Great Ocean Road para poder hacer con nosotros todo porque íbamos un poco... pues mañana ¿qué hacemos? Vamos para allí, vamos para allá. Y la verdad es que ha sido una experiencia espectacular, porque lo que digo, no nos conocíamos de nada, los dos con las autocaravanas, y ha sido muy chulo, muy chulo. La verdad es que muy bien, muy bien. El tema de autocaravana en Australia está muy, lo digo, muy bien montado. Ahí en Australia hay parrillas de estas como si fueran barbacoas públicas en muchos sitios. Entonces tú buscas barbecue, public barbecue, y vas allí, tienes tu barbacoa con tu luz y todo. Son barbacoas normalmente eléctricas o de gas. Usas la barbacoa, luego la limpias y súper bien. Entonces, claro, pues íbamos parando en los Aldis para comprar. Y la verdad que yo pensaba que Australia era muy cara
Y te diría que me sorprendió porque no es barato, pero los precios de comprar, nosotros compramos en los Aldi, sobre todo allí, están bastante a la par que las de aquí. O sea, que una vez pagas la autocaravana y luego el gasoil era barato, no era tampoco caro. O sea, que es un viaje que es muy chulo hacerlo en autocaravana. Digo, todo lo que es la costa esa es muy chula. Ves canguros por todos lados. Eso te iba a preguntar. Al final, mira, ¿vistes koalas y canguros? Mira, canguros vimos un montón, porque lo típico que dices, bueno, a ver si vemos canguros, resulta que los canguros están por todos lados allí, o sea, es como los Déjame que te cuente una experiencia. Dime. En el año pasado en Naturcil coincidí con la hija de la Cuadra Salcedo, que me perdone porque no me acuerdo de su nombre. Sí. Hablando con ella, hablaba de esto. Estuvieron en Australia, cogieron una autocaravana y en una de estas atropellaron a un canguro. Le saltó delante, lo atropellaron y lo mataron. Papá, ella echa polvo, no, ay, mira, ¿qué me ha pasado? Y tal, le dijo su padre, pero estás loca, despelléjalo, coméroslo, no sé qué, y tal. Bueno, ya sabes cómo era este hombre, y su hija es una auténtica amazona. Te digo, esa experiencia, por eso te preguntaba, ¿qué tal con los canguros? Lo que tú dices, los canguros, cuando llegamos creo que fue el segundo o el tercer día en camping, porque la segunda o tercera noche sería, pero las Blue Mountain dormimos en una zona acampada libre que había y nos dijo la chica, dice, mira, hay vigilar y que hay canguros en el camping. Nosotros, hostia, hay canguros, qué bien, no sé qué, tal cual. Dice, no, los canguros son muy tontos. Dice, si se os atraviesa un canguro, dice, puede ser que os salte, os mire y no se mueva, como que salte para adelante y luego salte para atrás, como no sé qué. Dice, tened muchísimo cuidado con los canguros. Y efectivamente tú vas por la carretera y canguros y sobre todo wallabies, que es como un canguro pequeñito, ves un montón atropellados. O sea, hay muchos y se atropellan mucho. De hecho, los camiones llevan como, que dan un miedo, porque llevan como una especie como de parrilla delante. Una rejilla, ¿no? Sí, así para que no se les meta dentro. Y yo creo que les falta un poco, ¿sabes? Rollo quitanieves para irlos echando para los lados. Madre mía. Pero sí. Y de hecho, cuando coges la autocaravana te aconsejan no conducir de noche. Y nosotros tuvimos que conducir 2 días, uno porque llegábamos un poco tarde donde queríamos ir y otra porque fuimos a ver los pingüinos, a la Penguin Parade, que es un sitio donde salen los pingüinos a una colonia de cría que hay y lo tienen muy bien montado, porque tú te sientas allí y los ves salir y no los molestas. Y las 2 veces... Bueno, o sea, te diría que 10 kilómetros tardamos 3/4 de hora. O sea, era algo exagerado porque ibas súper poco a poco porque había canguros, pero hay un montón más de bichos. Y claro, cuidado aquí, cuidado allí, a este se te cruza, a no sé qué, un estrés. O sea, conducir de noche yo creo que es de lo peor que te diría que es casi de lo peor del viaje, porque además digo, súper poco a poco para no atropellar a ningún bicho. Y canguros sí que ves bastantes y porque están por ahí y al final vas por un campo y ves un montón de canguros, hemos visto canguros en la playa y tal. Y koalas es bastante más complicado de verlos, pero encontramos un sitio que vimos un montón de koalas también. O sea que al final nos fuimos con el cupo de check a ver y canguros y koalas. Disfrutamos muchísimo. Qué buenísimo, sí señor. Sí. Oye, Xavi, hacer este viaje... que inicialmente lo habíais planteado como tal, ¿tú crees que es posible hacerlo con camper? ¿Qué requiere para hacerlo con camper? ¿Mucho dinero? Mira, creo que solo mover la camper de un sitio a otro cuesta, ¿vale? Entonces, con tu propia camper no me lo planteo. Alquilando en los sitios donde vas a estar, te lo podrías llegar a plantear, ¿vale? O sea, el hecho de decir, vuelo a un sitio, alquilo, vuelo a otro sitio, alquilo, ¿vale? ¿Qué pasa? Sitios como, por ejemplo, Tanzania, Safari, ¿lo puedes hacer por tu cuenta? Lo puedes hacer por tu cuenta. Pero, claro, ellos conocen perfectamente los sitios, saben cómo se mueven los animales. Hacer ese tipo de cosas es complicado, sí. Se hablan entre ellos, ellos los guías se paran, hablan uno con el otro, oye, me falta esto, ¿dónde lo has visto? Quiero decirte, es muy complicado si no lo haces con alguien de allí. Madagascar igual. Nosotros en Madagascar lo que hicimos fue coger un coche con chofer. Porque si solo coges y haces la zona de la 7 que va desde el centro hacia el sur, como si dijéramos, no tienes problema porque es una carretera que es toda recta, está hecha polvo, tiene un montón de agujeros, pero no te puedes tanto perder. Pero luego cuando nosotros que nos metimos por la zona del bucle, la zona, como si dijéramos, más al oeste,
y fuimos bajando por fuera de lo que serían las carreteras, o sea, nos hacíamos pistas que eran de tierra. O sea, que yo no estaba ni en el Google Maps ni en ningún lado. O sea, imposible hacerlo también, yo creo, por tu cuenta. Luego, yo qué sé, hicimos una bajada del río de 3 días. Claro, si tienes que dejar la furgoneta arriba o la campera arriba y luego bajar y luego irla a buscar, alguien tiene que llevarte, ¿sabes? Entonces, te diría que, por ejemplo, de los sitios que he estado, sudeste asiático sí que te lo podrías plantear, ¿vale? Sudeste asiático es un sitio que si llegas con la camper o alquilas una, lo puedes hacer entero, porque pues nosotros hicimos casi todo con autobús, y menos Vietnam, que cogimos tren porque los sitios eran muy largos, y Laos, que hicimos un trozo que bajamos con eso. Te diría que a lo mejor Laos es el que está un poquito menos organizado para eso. Bueno, menos organizado quiere decirte que luego, a ver, no esperes zonas de acampada. O sea, no sí, hay que ir a la aventura total. Total, eso tienes que llegar a decir y decir, bueno, pues voy a dormir aquí y rezar para que no te digan nada, o preguntar, y oye, ¿os importa que duerma aquí, sabes? Pero porque no está preparado. Sitios que están preparados, la costa oeste de Estados Unidos, ¿vale? Nosotros al final la desestimamos porque nos salía mucho más barato el coche que la autocaravana, ¿vale? Sí que es verdad que luego la autocaravana te limitas un poco en algún parque a la hora de moverte, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Costa este igual, y te diría que Australia igual, Perú, no sé si toda Perú, Iquitos seguro que no, que es la zona donde está el Amazonas, es imposible porque solo se puede llegar en avión, o sea, no hay carretera directamente, entonces, pero bueno, pues va a hacer Perú llegar a esto. Pero no sé, yo creo que, ostras, que es una aventura muy grande. O sea, aquí en Europa te mueves y es bastante fácil moverte, ¿no? Está bastante preparado todo. Australia está muy preparado, Estados Unidos está muy preparado, seguramente Canadá estará preparado. Nos estoy mirando un poco por encima, pero tampoco te puedo asegurar. Pero claro, el resto de países, Corea, claro, es que Corea, Japón, al final son islas, puedes alquilar allí, sí, sin problema. Nosotros alquilamos coche y te podías mover. También sería una opción. Pero bueno, es un... Ostras, es complicado. Con la tuya, digo, imposible, yo creo. La tuya tendría que ser eso, Europa, norte de África, y nosotros nos estamos planteando para hacer Centroamérica y Sudamérica, sí que hacerla así. Pero tengo que investigar a ver si es viable o no. Quiero decir, conozco gente que la ha hecho en coche, conozco gente que la ha hecho en moto, sí. Incluso conozco gente que la ha hecho en bici, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero bueno, la bici metes en cualquier lado, el coche al final también la aparcas en cualquier lado, lo ves en cualquier lado, y con una camper grande, o sea, con una camper mediana o tal, pasas más desapercibido, pero con una autocaravana grande, hostia, según qué sitios, a lo mejor puedes tener problemas hasta para pasar. Claro. ¿Sabes lo que decirte a nivel de esto? Yo imagino la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero tengo que hacértela. ¿Volveríais a hacer algo así? Sí, sin duda, claro que sí. Sí, el tema, yo te digo que, bueno, ya te he dicho antes, es sin duda la mejor experiencia de mi vida. O sea, y te voy a decir una cosa, porque la gente me dice, bueno, ¿con qué? Que a lo mejor me vas a preguntar tú ahora, pero me adelanto. ¿Con qué país te quedarías? ¿Con qué, no? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Y yo siempre contesto. Al principio pensaba, hostia, qué país. Y al final decía, hostia, es que realmente el país es lo de menos. O sea, la experiencia de estar 9 meses con tu familia viajando, ¿sabes? Y con los niños con esa edad, que están en la preadolescencia, que sabes que ya en cualquier momento van a empezar con los amigos y tal, eso es para mí lo que no ha tenido precio. O sea, yo podría haber cambiado los 16 países en los que hemos estado por otros 16 y estoy convencido de que la experiencia hubiera sido igual de brutal. He de confesarte una cosa, no tenía preparada esa pregunta. No. Bueno, pero es la típica pregunta que te hacen todos los amigos, ¿eh? Bueno, sí, o sea, no, pero sabes, yo te entiendo. Lo que hemos estado... Sí, lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado intercambiando por WhatsApp o cuando hemos hablado, antes de que os fuerais de viaje, incluso, para mí es un poco como Livingstone, ¿no? Esto de no parar. Yo siempre digo con el tema de las autocaravanas, de las camper, es que si Livingstone en su momento hubiera tenido un vehículo adaptado, no habría parado en ninguna parte. No. Habría seguido, habría continuado y no hubiera parado nunca, ¿no?
para mí el viaje en sí, lo que es el viaje total, ¿no? La experiencia de poder... En todo caso, me asaltaba la pregunta de ¿volveríais a hacerlo y por qué otros países pasaríais, que querríais ver? No exactamente. Yo imagino que no te puedes quedar con uno en especial. No. Mira, si hiciéramos vuelta al mundo, África es tan grande que pues seguramente Namibia, Etiopía, Congo, ¿no? Yo que sé, los gorilas, por ejemplo, están ahí pendientes. Son países que me gustaría meter. Luego... Tú estás organizando, perdóname que haga un inciso, tú estás organizando viajes fotográficos para bajar por África. A Tanzania. Y también la historia es muy bonita también porque el tema es que viajo con la agencia que nos ha montado el safari. O sea, cuando hubo el tema del COVID, ellos contactaron conmigo a través de Fujifilm para hacer unos directos sobre fotografía de naturaleza. Y son una pareja de jaca que son súper encantadores, súper majos y tienen una filosofía de viajar muy parecida a la mía, que ellos, o sea, hacen viajes a medida, pero hacen viajes... respetando el país donde van, incluso una parte de los beneficios que ellos tienen los destinan a ONG del país a los que envían al turista. O sea, tú, por ejemplo, vas a... Aprovecha, por favor, para hacer publicidad a esta gente. Sí, bueno, yo les hago... yo es que les hago publicidad y les envío un montón de gente porque yo quedo encantado. O sea, y ya te digo que yo esta era la tercera vez que viajaba a África, Cristina la cuarta, y te puedo decir que los viajes no han tenido nada que ver unos con los otros. O sea, ha sido espectacular este ¿Cómo viaje. se llama esta agencia? Mira, esta gente se llama GoZombie, ¿vale? Son una agencia de jaca. El nombre es porque ellos cuando visitaron África tenían, bueno, en el sitio donde estaban, ellos fueron a Sudáfrica y el sitio donde estaban, los rangers habían tirado para adelante a unas crías de guepardo que habían perdido a la madre. ¿Vale? Ellos habían tirado para adelante y los guepardos estaban en libertad, porque ellos habían liberado. Pero cuando ellos iban haciendo el safari a pie, los guepardos se les acercaban, ¿sabes? Y entonces había uno de los guepardos, que era el que más estaba con ellos, que se llamaba Zombie, y los rangers les decían, go zombie, y se quedaron con eso. Y cuando volvieron, el tema es que a él le gustaba mucho organizar viajes, empezó a organizar viajes para los amigos, luego amigos de los amigos, y la gente decía, oye, pero cóbramelo, no sé qué. Y al final dije, oye, si es que esto se nos da bien y nos gusta, montamos una agencia. Entonces montaron una agencia pues, totalmente legal y tal, y ahora pues hacen viajes hace bastantes años. Y entonces con esta gente, cuando yo les planteé el tema de lo de Tanzania, me dijeron, mira, dice, nos encanta. Dice, mira, lo vamos a hacer, y al final me lo hicieron a precio de costo. O sea, ellos no ganaron nada y me montaron todo el viaje. Y luego ellos mismos, ya antes de viajar, me plantearon la posibilidad de montar safaris. Me dijo, oye, mira, nos gusta mucho cómo eres y tal, me gustaría que trabajáramos juntos. Y les dije, yo por mí encantado. Entonces, los viajes que montamos antes de mi vuelta al mundo no los sacamos ni al público, porque, claro, nosotros nos íbamos y las fechas que eso se cerraron. De hecho, estuvimos incluso planteando la posibilidad de si yo podía llevar algún grupo durante la vuelta al mundo, decir, oye, pues tú te vas, los niños, la familia que te espere, tú haces el grupo y luego te vas. Y dije, no, esto es un follón y al final lo desestimamos. Y era cuando he vuelto, me han dicho, oye, tenemos que retomar esto y tal, y yo encantadísimo porque les digo, ellos son súper majos y el guía es un auténtico crack. O sea, ya te digo, o sea, yo que puedo comparar, o sea, flipabas, porque tú íbamos por el medio de la sabana y es que te decía, esas cebras miran raro. Y digo, ¿cómo mirar? Además hablaba español, o sea que súper bien, pues digo, mis padres y todos, bueno, los niños era como el trato muy fácil. ¿Y cómo miran raro? Sí, fíjate que no sé qué tal cual es todo otro. Mirábamos un poco, había una manada de leones, ¿sabes? En otra de estas íbamos súper rápido para que no llegábamos al lodge, que se estaba oscureciendo, y de repente los monos gritando, y para. Y digo, hostia, tata, ¿qué pasa? No sé qué. Dice, hostia, los monos están muy nerviosos, tiene que haber algo, no sé qué, a ver, déjame mirar los prismáticos. Un leopardo parado en un árbol, ¿sabes? O sea, que son cosas que dices, pues es que este tío, o sea... Sí. ¿Sabes? Domina que flipas. Entonces, claro, son viajes que tienes, por una parte, la agencia, ¿no? Que tienes mismos valores que tú, que son un amor, que lo preparan todo con muchísimo cariño y con muchísimo mimo, y un tío allá
que es un auténtico crack. Y digo, es que no puede salir mal, ¿sabes? A lo mejor la pata coja soy yo, ¿no? La combinación no perfecta. Y entonces hemos montado unos safaris fotográficos con la idea solo de eso, ¿no? De que la gente pueda ir a disfrutar la fotografía en un safari, ¿sabes? Pues yo creo que va a ser completo, va a ser la tercera pata maravillosa, el que tú les acompañes y les enseñes. Sí, señor. Va a ser fantástico. Bueno. Sí, seguro que sí. Muy bien. ¿Recomiendas este viaje a todo el mundo o solo a algún tipo de persona? Yo creo que todo el mundo tendría que viajar. Punto. O sea, ya sea a dar una vuelta al mundo o ya sea 10 o 15 días a donde puedas. O sea, yo creo que viajar te abre la mente. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú no crees que te hace mejor persona? Yo no sé si mejor persona te hace o no te hace. Lo que sí que te hace es ver realidades que si no, no conoces. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, o eres una persona muy inquieta y buscas esas realidades a través de Internet, que Internet es una ventana al mundo, ¿no? Pero tienes que ser muy inquieto, o sea, tienes que ser que tú digas, voy a ver qué hay, porque si no, de la gente de normal no lo hace. Pero el hecho de conocer otras realidades, ¿no? Y de ver historia, por ejemplo, nosotros cada vez hemos estado en sitios, estuvimos en Hiroshima, donde la bomba, y ves un poco todos los estragos que hizo. Estuvimos en la zona de Vietnam, túneles de Kuch, nos explicaron todo el tema de esto. Estuvimos en Corea del Sur, en la zona desmilitarizada, te explican también todo el... Claro, o sea, hostia, para mis hijos el golpe de realidad, el pequeño, lo pasaba hasta mal, ¿sabes? O sea, porque, ostras, son realidades que aquí no tienen, ¿sabes? Claro. El hecho de pasarte 3 días en un poblado de Tanzania, que estuvimos en un poblado Masái en Tanzania, 3 días con gente que va con un trapo, ¿sabes? O sea, y no tienen nada más, jugando con ellos, con una pelota pinchada y no sé, pues claro, o con que hacen una comida al día. O sea, son realidades, cosas que ves que no sé si te hacen mejor persona o no, pero como mínimo te hacen tener una realidad del mundo y yo creo que te abre muchísimo la mente, entiendes muchas cosas y valoras muchas cosas de forma diferente. Tú llegas aquí y te ves que muchos de los problemas que tenemos son problemas del primer mundo. Del primer mundo, sí, lo digo muchas veces. Son cosas que dices, hostia, ¿en serio? O sea, ¿en serio te estás preocupando por esto? ¿Sabes? Sí. Y mis hijos, yo creo que... Y yo, bueno, ya hace años que viajo, ¿no? Pero ellos ahora a veces, hostia, ellos mismos, ¿eh? Y nosotros les decimos, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, que son problemas que dices, bueno, claro, es que si estás pensando que es que este pantalón me queda corto, me queda no sé qué, tal cual, y hija, ya no tienen pantalones, ¿sabes qué decirte? Entonces, claro, eso cuando lo vives, es increíble. Y aparte de eso, lo que ves, o sea, ya egoístamente, o sea, viajar y ver conocer los paisajes maravillosos que hemos visto, los animales preciosos e increíbles que hemos visto, o sea, bañarte solo en una cascada de estas de documental, ¿sabes? Que hemos hecho varias veces, es que son cosas, ¿sabes? O estar en una playa viendo los delfines pasar, entras y ves tortugas. Bueno, o sea, son experiencias que son increíbles, o sea, también de vivirlas. Sí, ¿sabes? ¿Crees que ves el mundo de otra manera gracias a esto? Sí, totalmente. Totalmente. Y luego cada uno yo creo que puede adaptarse, para acabar un poco de completar la respuesta de la pregunta de antes, puede adaptar el viaje a su manera. Quiero decirte, tú puedes hacer un viaje más o menos cañero, porque nosotros al final planteamos el viaje como no, estaremos una semana en cada sitio. Y es mentira, al final lo que hemos hecho ha sido como en vacaciones en cada lado, pero claro, tú vas a Japón y dices que voy a dejar de ir a no sé, ¿qué dices? Y como locos, durmiendo una noche aquí, 2 allí, una allí, 2 allí, una allí, 2 allí, ¿sabes? Y haciendo maletas y haciendo maletas cada semana 5 veces, pero puedes ir de otra manera, puedes ir más tranquilo, puedes visitar más o menos cosas, puedes ir con más o menos lujos. Quiero decirte que luego cada uno puede adaptar esa vuelta al mundo de la forma que quiera, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero seguro que viajar sí, creo que podríamos decir que te hace mejor persona, aunque sea... No conocer otras realidades al final te hace valorar y tener una visión un poco más. Es que al final tienes que ir comparando, ¿no? Para poder valorar lo que tienes que ir comparando lo que conoces, lo que estás conociendo, las distintas realidades. Al final
te hace valorar todo de otra manera, poner el peso en lo que de verdad importa. Al final, se es más solidario. Creo que todo ese tipo de cosas al final redundan en que termina siendo una seguramente. mejor persona. Al final, sí. Yo creo que sí. Mira, lo que seguro que te vuelves es con buenas experiencias, conociendo otras realidades. Y más tolerante también. Más tolerante, claro, la tolerancia al racismo. O sea, mis hijos no pueden ser racistas. O sea, es que han jugado con negros, chinos, malayos, o sea, vietnamitas, americanos, peruanos. Que decirte, claro, mi hijo, si salía un rato, ¿qué hacemos? Salimos un rato al parque a jugar. Y jugaba en la plaza de Ho Chi Minh, allí en Vietnam, o jugaba, me acuerdo, en un sitio que había unos niños jugando, estábamos paseando en un sitio y había unos niños jugando en medio de la calle, pero en medio de la calle que pasaban los coches y cuando pasaban los coches se paraban, pues, podemos jugar, bueno, pues jugar un rato, ¿sabes? Y flipaban, ¿sabes? O sea, es que mis hijos no pueden sentirse superiores a otras personas porque han vivido con ellos, han visto que son igual que ellos y que hay gente maravillosa de cualquier color del mundo, ¿sabes qué decir? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que te hace ser más tolerante y muchísimo más abierto de mente, y porque muchas veces estas cosas yo creo que vienen de la desinformación y desconocimiento. Totalmente. Oye, una de las cosas que últimamente me trae por la calle de la amargura son los seguros. ¿Llevabais algún seguro de viaje o similar de salud? ¿Habéis tenido algún pequeño percance, algo que hayáis podido solventar con algún seguro que llevarais? ¿O cómo ha sido todo esto? Mira, una de las cosas que teníamos claras antes de irnos era que nos íbamos a hacer un seguro de viaje, ¿vale? Primero por nosotros, porque llevamos a los niños. De hecho, yo normalmente no viajo con seguro de viaje. Si llevo grupo, entonces sí, pero si voy solo, tengo un seguro de algo que hago de la Federación Española de Montañismo, y con esa me cubre muchas cosas, o sea, de ir a montaña, el tal. Pero sí que dijimos, oye, tenemos que hacer un seguro, y estuvimos comparando diferentes seguros. Y al final cogimos un seguro que era para todo el mundo, porque los seguros de viaje normalmente separan Japón y Estados Unidos, que son los dos países más caros a la hora de atención sanitaria, y los teníamos que incluir. Y luego, bueno, el hecho de ser familia te hacía un poquito más abaratar el coste, pero si no recuerdo mal pagamos unos 3.700 euros, creo que era, porque el seguro eran 3.400 y si pagabas 300 o 400 euros más, no recuerdo exactamente la cantidad, te permitían tener un chat y videollamadas en directo con médicos en cualquier momento. Y bueno, Chris me dijo, oye, yo voy a viajar más tranquila y más segura si tengo esta posibilidad. Y le dije, vale, pues sin problemas, ya está. No sabemos. O sea, claro, al final, dentro de un presupuesto como es el de una vuelta al mundo, es un pastón, ¿eh? Que decir, si no pudiera ahorrar, me hubiera ahorrado. Pero creo que es un dinero que es necesario invertir para tu tranquilidad, básicamente. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque vas más tranquilo. Igual que hablamos antes de Australia, que cogimos la autocaravana con todo riesgo y nos encontramos una pareja que habían atropellado un wallaby y tenían uno de los lados que le habían como arrancado medio parachoque. Claro, ellos habían cogido el seguro de terceros y estaban con las manos en la cabeza. Son cosas que dices, hostia, pagas y cuando no has usado dices, buah, me lo podía haber ahorrado, pero si no... pero el día que lo necesitas, ¿sabes? Está claro. Y de hecho sí que lo usamos. Lo usamos, mira, en Dubái, al peque le salió como un sarpullido en toda la piel. Dijimos, ostras, ¿esto qué es? Y si llamas, te dicen a qué hospital tienes que ir. Fuimos, y esto es una intolerancia o a algo que ha comido o a un medicamento. Digo, medicamento no, porque no ha tomado nada, pues algo que ha comido. No sabíamos si era de Madagascar o de allí, porque justo acabamos de llegar de Madagascar. Pero no, esta crema, esta otra, y se le pasará. Vale. Salimos del hospital y nos fuimos al parque acuático más grande del mundo a celebrar el cumple del enano. Quiero decirte que estaba bien, pero estaba con un sarpullido brutal. Pobrecito. Y bueno, eso lo usamos allí. Y luego lo usamos también en Japón,
le picó algo en el ojo o le salió un granito, no sabemos bien. Nos dijeron que a lo mejor había sido una infección en el ojo, que le había hecho, se le hinchó como un poco el párpado y luego le salió al lado del ojo como un puntito que parecía un granito y luego iba supurando por ahí, pero se le hizo el ojo, se le puso a que casi no podían abrirlo. Madre mía. Y eso nos pasó en Japón. Y en Japón también pedimos no sé qué tal cual, fuimos a un sitio que nos dijeron, porque ellos cuando este tipo de seguros, tú llamas, nosotros llamamos a través de la aplicación, somos tal, esta es nuestra póliza, estamos aquí, queremos nos pasa esto, vale, pues te buscamos con el corresponsal, te manda el hotel, al hospital que tienes que ir, y fuimos allí. El tío no tenía ni puta idea de inglés, o sea, también solo hablaba japonés. Había una enfermera pobre que entendía algo de inglés, entre eso y el traductor acabamos apañándonos. Y luego en Perú, Chris se cogió frío, una especie como de faringitis, teníamos algo de miedo porque nos íbamos más hacia la zona de la selva y dijimos, ostras, a ver si vas a tener algo bacteriano o algo, vamos a mirar que te lo miren y si tienen que darte algo antibacteriano o lo que sea, pues que te lo den ahora y que no pases una mala semana allí. Vale, y también lo hicimos. Y ya te digo, son las veces que lo hemos usado. No lo hemos necesitado usar para nada así un poco más... Truculento. Que son cosas que hubieran podido pasar aquí. Claro, decirte, porque al final, bueno, pero vas con lo que tú decías, vas con la tranquilidad de... Yo te digo una cosa, yo solo estar en Japón y pensar dónde tengo que ir al médico, ¿sabes lo que quiero decirte? Yo ya no lo tengo, porque económicamente el seguro que teníamos, ellos en principio adelantaban el dinero, ¿vale? Pero cuando estuvimos en Dubái, de hecho, en Dubái fuimos 2 veces. La primera vez que fuimos era como tarde-noche. Y entonces, cuando nosotros llegamos allí ya tenían la provisión de fondos para la visita, no tuvimos ningún problema, podéis entrar, no sé qué tal cual. Nos dijeron, vale, eso le tenemos que poner una vacuna, hay una vacuna de inyección antihistamínico y un anti no sé qué. Dice, tengo que pedir permiso para ponértelo, para que hagan la provisión de fondos de esto. Y eran rollo a las 10 de la noche. Y le digo, a ver, digo, ¿este qué cuesta? No, esto vale 140 euros. Digo, pues no, era al cambio, era $150. Digo, pues mira, yo te lo pago, pónselo ya. Digo, pues tengo una niña que se me está durmiendo, rojo como un tomate, ¿sabes? Y me lo llevo. Yo me pongo en contacto luego y me lo arreglo. Claro, y luego la revisión al día siguiente con el dermatólogo nos costó 200 y algo. Al final, en Dubái nos salieron 400 y algo euros que nosotros adelantamos y luego no lo dieron. O sea, que decirte que a lo mejor la visita total nos costó 600. En Perú la visita no llegaba a los $100 y en Japón, eso sí que no lo sé, pero no sé, pon 300 o 400 más. Que decirte que al final el grueso has perdido dinero, entre comillas, pero es lo que te digo, es que te dan un golpe en Estados Unidos, te rompes una pierna. Sí. Y ya te cuesta 4.000 o 5.000 euros lo que tengan que hacerte, seguro. ¿Sabes? No que lo hagas tú, sino que te lo hagan, porque allí el seguro médico no es público. Entonces vas muy tranquilo y tal. Y luego para el equipo de fotos lo estuve mirando porque digo, bueno, lo voy a mover mucho y tal, que es lo que digo, normalmente no hago tampoco. Y hice uno para el equipo, todo el equipo que te he comentado antes y el portátil de la mujer que íbamos teletrabajando y yo también, llevamos ese portátil para todos. Y también lo metí en el seguro. Y ese me costó 400 y algo, si no recuerdo mal. Y aseguré, pues te diría que aseguré casi 6.000 euros, porque sí, más o menos. Y ese sí que lo hemos usado también, porque estando en Australia le dimos un golpe al ordenador y se nos partió la pantalla. Ostras. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte que la pudimos seguir trabajando, porque solo estaba partida. Y cuando llegamos aquí le dije, oye, mira, pasó esto en Australia, no sé tal cual, sí, no te preocupes, abrimos un parte de esto y nos han arreglado y ahí sí que lo que pagamos es lo que nos ha costado la pantalla más o menos. O sea, que ahí sí que nos quedamos a cero o casi que dejamos de compensa, pagar. está claro. Sí, más o menos, ahí sí que nos ha salido. ¿Con quién es? Pues mira, lo hicimos con Asegura tu Cámara. Ajá. Asegura tu Cámara. La verdad, son una correduría de seguros de aquí de Barcelona, si no lo recuerdo, por lo que yo he visto, tampoco, pero por lo que vi en los contratos y tal, que tú les mandas todo lo que tienes, ellos te hacen un presupuesto, puedes escoger nacional, internacional o mundial, más todo el año, por tiempo, un poco lo que tú quieras, y ellos lo mandas un listado, ellos te mandan el presupuesto, le dices que ok, y luego pues ya pagas y te mandan la póliza. Y la verdad es que muy bien, O sea, realmente estoy contento y a la gente que me pregunta también se lo
Pero de esto, pues no tengo ningún tipo de esto con compromiso, ellos, ni contrato, ni vinculación de ningún tipo, está claro. Pero te ha ido bien y eso es suficiente. Sí. De hecho, ellos no saben y en algún momento me gustaría entrevistarlos en el podcast porque considero esa información útil y a mí me ha funcionado. Quiero decirte que, ¿sabes? Pero ya te digo, lo cogí con ellos porque tengo varios amigos que lo tienen contratado con ellos y me habían dicho que les haya funcionado siempre. Y por eso lo hice. Fenomenal. ¿Y el seguro médico? Los que llevamos. Bueno, el seguro de viaje. El seguro mismo de viaje que tú haces te incluye todo el tema médico y te incluye también ¿Con quién? pérdida de maletas, etcétera. Mira, te digo los que son así más top. Heymondo, Yati y Intermundial, creo que era el otro, se llamaba, si no recuerdo mal. Sí, el segundo sí lo conozco, Yati. Vale, pues sí, son bastante famosos porque todos los youtubers y toda esta gente tienen su código de referido, te hacen un 5 o un 10% de descuento y ellos ganan un tanto, ¿sabes? También quiero decirte, pero son los que hay. Si buscas, puedes buscar a lo mejor alguna cosa más, pero al final yo me decanté al final por Heymondo, por un tema de... al final los puse todos, los comparé todos en un Excel y el tema de la aplicación que pudieras hablar con los médicos y tal era un punto a favor, entonces ya descartaba algunas no tan famosas, que a lo mejor tenían mejor precio. Y luego, lo que te digo, eso te cubre tanto el seguro médico que te pueda pasar, como pues desde material, que te pierdan maletas, que pierdas un vuelo, cosas así, de viaje. ¿Sabes lo que decir? Entonces ya cada uno mirar las coberturas que tiene cada uno y decidir. Fantástico. Bueno, estamos llegando un poco al final del programa y me gustaría, habéis estado súper ocupados, llegar a la parte de las recomendaciones. Me gustaría que, en base a tu viaje, nos recomendaras no películas o series o libros o música u otras cosas, sino lo que creas que es recomendable y que te ha hecho ver todo o que te ha de alguna forma favorecido o beneficiado en el viaje que habéis hecho. O, por ejemplo, una música dice, pues mira, ¿sabes qué? Viajando teníamos siempre en la cabeza esto, porque era una forma de, no sé, un anclaje emocional, algo que nos lleva a tranquilizarnos. No sé. No, es que no acabo de entender la pregunta. Tú dices libros o películas que me hayan... Sabes que esta es la sección de recomendaciones, en la que normalmente pregunto, dame una película, una serie que no sé qué, o dame un libro, o dame un... ¿Sabes? Vale. Pues mira, ¿sabes lo que hemos hecho? No tanto como nos hubiera gustado, pero sí hemos hecho algo durante el viaje. Es que en sitios donde estábamos veíamos películas que estuvieran relacionadas con el sitio donde estábamos, ¿sabes? Por ejemplo, estuvimos en la zona del río Kwai, ¿no? En la zona de Tailandia, la zona del río Kwai y tal. Pues vimos el puente sobre el río Kwai, ¿sabes? Luego estuvimos en Japón, pues vimos Memorias de una Geisha. Estuvimos, por ejemplo, en la zona de Selingan, que es la zona de la Ruta 66 en la costa oeste. Pues vimos Cars otra vez, ¿sabes? O sea, eso sí que lo hemos hecho y es muy chulo, porque estás en un sitio y ves cosas del sitio donde que estás viendo. Sí, ¿sabes? Este año estuvimos en verano en Normandía y estuvimos visitando muchísimos museos. La vez anterior que estuvimos no vimos, bueno, vimos las playas, Omaha Beach, etcétera, el cementerio americano. Esta vez hemos visto muchas más cosas, muchos más museos y me recordó y quisimos ver una de las dos películas que te recomiendan, ¿no? Salvar al soldado Ryan es algo que, bueno, que ya has visto, la volvimos a ver. Pero también vimos una película que recomendaban mucho, que es El día más largo. Es una película que es muy anterior y cuenta muy literal toda la historia, todo lo que ocurrió, cómo se produjo el desembarco de Normandía, son las horas y los días previos, todo esto. Y entonces... Me recuerdas un poco con lo que me estabas comentando, que te hace posicionarte mejor un poco, tanto en la historia como en la ubicación, ¿no? Totalmente. Y ya digo, y me hubiera gustado hacerlo con libros también, pero ha sido imposible. O sea, yo me llevé también un libro electrónico con un montón de libros pensando que no, te vas de vacaciones, 9 meses, podrás leer. Ya, pero es otra historia. Los aeropuertos, no sé qué tal cual. Leí 12 páginas. O sea, 12 páginas. El resto... guías,
vídeos de YouTube, blogs, porque claro, como vas organizando el viaje, cuando tienes un rato, ¿qué haces? Pues miras el hotel para dormir paso mañana, miras, pero, ¿sabes? Entonces, he leído 0, pero sí que alguna película, digo, hemos hecho 4, 5, 6, 7 películas de los sitios donde hemos estado y luego también con los críos algún vídeo de YouTube sobre historia, por ejemplo, y tal, pues lo típico, pues eso, que, ostras, ha estado en pues, los túneles de Cuchi, allí en la zona de Vietnam y tal, pues vimos vídeos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo también cuando estuvimos en Corea del Sur, había la posibilidad de que tú hacías la visita a la zona desmilitarizada con una persona que se había escapado de Corea del Norte, ¿sabes? Con un coreano del norte. Y bueno, pero pasa que costaba, no sé, si la visita costaba 70, pues hacerlo con un coreano del norte costaba 200, ¿sabes? Claro, por 4 se nos iba de presupuesto. Pero en cambio, pues buscamos por YouTube un vídeo de una entrevista que hay de una chica española a una persona que se había escapado de Corea del Sur, ¿no? Pues cosas así sí que hemos intentado hacer. Pero así una previa que digas, bueno, los documentales, o sea, documentales de, eso sí, pues, ¿sabes? Esto de, pues mira, por ejemplo, Madagascar, yo tenía varias cosas que tenía en la cabeza de una serie que hay de Art Wolf, no sé si conoces, un fotógrafo americano, que es, de hecho, es el que ha hecho muchos de los fondos de pantalla de Windows históricamente. Sí, sí, sí. Y este tío tenía unos documentales, unas series que se llamaban Travels to the Edge. Y había un Travels to the Edge a Madagascar, ¿sabes? Pues, ostras, pues sí que yo sí que me acordaba, ¿no? De cosas que le había explicado, ¿no? Del, pues este lemur, esta zona de los chinguis, no sé qué y tal. Y bueno, pues sí, ostras, cuando fuimos a Madagascar tuvimos la suerte de ver el mismo lemur que la que estaba fotografiando, estuvimos en los chinguis que él también salía, o sea, que alguna cosa sí que tenía, pero sí que es verdad que tampoco teníamos un esquema muy mental. Una ruta total, ¿no? De eso, de hemos visto esto y esto y vamos a ir a ver eso, fuera Fantástico. De lo que te he comentado. Muy bien, pues en recomendaciones ya te digo que normalmente suelo preguntar por películas, libros, música y podcast, pero esta no la vas a contestar tú, la voy a contestar yo. Voy a recomendar un podcast muy especial que estaba finiquitado, que estaba cerrado, parecía cerrado, y ha vuelto a caminar, y se llama Fotografiando la Naturaleza. Es... la llevas tú, lo llevas tú. Y es un podcast estupendo, maravilloso, en el que aprendes muchísimo. Es compañero, además, de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Y bueno, pues déjame recomendar Fotografiando la Naturaleza, que creo que además estamos de enhorabuena. Saber que sigues con ello, aunque sea de una forma un poco más discontinuada o no tan seguida, pero hay que estar ahí escuchándote porque creo que enseñas cosas muy chulas. Bueno, te lo agradezco mucho. La verdad es que lo he retomado ahora hace poco. Sí. Por el tema del FONAT, que era el Encuentro de Fotógrafos de Naturaleza que estaba coorganizando con unos amigos. La semana pasada. Sí, el fin de semana pasado. Y me dijeron, oye, lo podemos sacar en el podcast, no sé qué y tal cual. Y dije, ostras, yo pensaba empezar en enero. Digo, pero bueno, venga, va, lo sacamos. Y de hecho, una de las ideas que me gustaría es dedicar un capítulo a los sitios en los que he estado, ¿sabes? O sea, de hecho, el de Fotografía de Naturaleza en Tanzania. No dejes de hacerlo, por favor. Estoy buscando a ver si consigo que Tata, que es el guía que además es que tiene una historia chulísima, pues un guía de un poblado masái con un pasado duro y tal, y el tío ha seguido adelante y es un crack. Y estoy intentando a ver si él y Afri, que es la chica de Go Zombie, y los consigo traer para hacer un episodio. Y digo, que también en Madagascar también tengo ya un contacto, también habla español, también quiero hacerlo. O sea, que la idea es durante los próximos meses / años, porque al final esto son muchos sitios, ir hablando un poco de los sitios de los que he estado fotografiando para que la gente pues también sepa lo que se puede encontrar o un poco más en profundidad las cosas que hemos comentado un poco por encima. Y siempre te queda poder hacer, mira, yo hago de vez en cuando postales sonoras, que son un poco muy, muy breves, cortitos, contando un poco la esencia del sitio o del
de la emoción o de lo que has vivido, ¿no? Así Sí. que, bueno, No, pues eso es una cosa chula. hubiera estado bien, porque de hecho mi idea fue, digo, ostras, cuando esté viajando, digo, pues si tendré tiempo, ¿no? Lo típico que dices, digo, pues puedo ya hacer redes sociales, Instagram, no sé qué tal, y va, y puedo grabar algún capítulo. Y es que ni Instagram me he colgado, que la gente me decía, hostia, empieza a colgar algo, no sé qué, y ahora hace poco colgué Qatar y ahora les he dicho, digo, cuando tenga un rato empiezo a colgar cosas de los siguientes destinos. Digo, pero es que realmente viajar como hemos viajado nosotros. Si tú viajas, o sea, hemos conocido gente como tengo una pareja también de español, bueno, él es español y ella es argentina, que también súper majos, y nos conocimos en el barco de Laos y también estuvimos varios días juntos, y que ellos viajan en pareja, sin trabajos y sin hijos. Entonces, claro, nos envían fotos. Ahora estamos aquí en la hamaca preparando los próximos meses, las próximas semanas. Luego no sé qué, luego se van a decir, claro, eso es un tipo de viaje diferente. Si lo llevas todo montado hasta aquí, claro. Es otro viaje, pero cuando empiezas a viajar con niños, teletrabajando como hacía ella, también he hecho cosas de oficina y tal, el tiempo pasa volando, o sea, no tienes tiempo material de no hacer nada más que sea organizar cosas. Que eso, mira, así como recomendación, si alguien se lo plantea alguna vez y va con hijos, yo lo que sí que intentaría, que yo sí lo voy a hacer, me hubiera gustado, y de hecho en su día me hubiera gustado hacerlo, es como organizar un poco más las cosas. O sea, no organizarlo, pero sí decir, hostia, este país, ¿qué hay? Y entonces, aunque sea poner puntos en el Google Maps, que luego cuando llegues allí los quieras trazar, ¿sabes? Pero es que yo llegaba a sitios que era rollo directamente, ChatGPT, ¿qué puedo ver en Kanazawa? ¿Sabes? O ¿qué puedo ver en no sé dónde? Porque es que no nos había dado tiempo de mirar nada y ya estábamos allí. Y eso también a mí me hubiera gustado pues pasar más tiempo de hotel o de los transportes. Nos llevamos cartas, nos llevamos 2 juegos de cartas, ¿no? Porque jugaremos en los aeropuertos, no sé qué. También mentira todo. ¿Sabes? Entonces eso sí que, si hablabas antes de recomendaciones, pues mira, permíteme que si alguien se plantea eso y viaja con hijos, realmente el tiempo pasa volando. Y si te puedes tener mínimamente organizado algo, como mínimo mirado, luego tiempo que puedes dedicar a eso, a estar con la familia, disfrutar un poco más el viaje, si cabe, que también que hemos disfrutado mucho. Bueno, quédate con... Yo es que soy extremadamente positivo, quizá enfermizo, un optimista enfermizo, pero quédate con que has pegado un primer oteo al mundo y, bueno, ¿por qué no repetir en alguna ocasión alguno de esos puntos? ¿no? Bueno, ya he tomado la temperatura a esto, ahora me voy a meter más en profundidad. Seguro, ¿no? A ver, vuelta al mundo seguramente ya no lo sé, a lo mejor más adelante pues nos da otro picotazo y nos vamos. En familia es complicado porque eso lo he hablado mucho con amigos, con tal y eso. Y claro, que los niños se puedan permitir perder un curso escolar es complicado. Entonces, sí, es complejo. La edad yo creo que la hemos cogido nosotros es la buena, que los niños son suficientemente mayores como para que lo disfruten y tengan recuerdos y escolarmente no les suponga un lastre. Si son más pequeños, no tienes problemas. Igual no lo van a valorar, ni lo van a recordar. No se van a acordar, ¿sabes lo que quiero decirte? Seguramente con niños de 2, 3, 5, 6 años, 8 años incluso. Y más mayores es muy difícil, ¿sabes? Nosotros estamos ahí, no sé si coincide que cuando acaben la universidad o hagan algún grado superior o algo, tienen un momento ahí, a lo mejor una vuelta al mundo no, pero un viaje juntos a, no sé, algún sitio. Pero bueno, si no, con la mujer ya hemos hablado que la zona de Nueva Zelanda nos queda pendiente, que esa la vamos a hacer sí o sí con autocaravana y seguramente haremos alguna parte más de Australia y Nueva Zelanda en algún viaje. Y lo que sí que queremos hacer es Centroamérica y Sudamérica, que también eso puede ser directamente otro viaje. Quiero decir, que te puedes pasar tranquilamente 9 meses haciendo solo Sudamérica y te faltarán 1000 cosas por ver, porque es que el mundo es muy grande. Fantástico. Xavi, ¿te quedas con la sensación de que hay algo que se nos queda en el tintero? No. Así, a bote pronto, mira, no sé si quieres que hablemos un poco de presupuesto, que es una de las cosas que también nos pregunta mucho la gente, lo típico, bueno, la gente, yo tengo amigos que se pensaban que me había tocado el euromillón o la lotería antes de ir, me decía, oye, pero en serio, o sea, ¿vais a dar la vuelta al mundo porque te ha tocado la lotería o algo? Claro. Y al final realmente, te voy a decir los números porque es un poco ingeniería económica, quiero decirte. Ya lo he dicho, lo de los vuelos nos costaron 20.000 euros.
unos 5.000 por persona, es lo que nos hemos gastado y hemos volado 27 veces, ¿vale? Alguno tiene escala, pero pon, no sé, 20 vuelos. Y luego nuestro presupuesto era para 4 personas, $60, bueno, euros la noche, ¿vale? Quiero decir, había hoteles que eran más baratos, como el sudeste asiático, pues han pagado 30, pero luego en Estados Unidos, pues a lo mejor eran 100, ¿sabes lo que quiero decirte? 60 euros para dormir, 60 euros para comer, eso era diario. Luego teníamos 600 euros al mes de actividades, que parece mucho, pero creo que ahí es donde quizás nos hemos pasado más, hemos hecho más. Luego teníamos un presupuesto, creo que era de 30 o 40 euros para lavanderías, teníamos un presupuesto de 100 euros para internet, porque como Chris iba teletrabajando, necesitamos sí o sí tener internet siempre, y de hecho en algunos países hemos comprado hasta doble SIM de diferentes empresas para que pudiera tener seguro sí o sí cobertura. Y luego, pues así que yo piense poco más, pero pues eso ha sido un poco los valores. Entonces, pues lo que te digo, 4 personas en sudeste asiático, dormir por 60 euros es muy fácil, o sea, muy, muy fácil. Claro, en Sydney pues nos costó 75, dormimos en un hostal de estos de backpackers, de estos de gente joven, ¿sabes? En una habitación compartida. Bueno, pues ya está. Es lo que toca en un momento. Claro, es lo que toca, de más o de menos, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero eso más o menos ha sido los precios. Al final, el presupuesto total ha salido unos 6.000 euros al mes, con comida, alojamiento, traslados luego de terrestres, como si dijéramos, internet, lavanderías. Sí, desplazamientos, etcétera. Sí, cosas que vas comprando, a veces compras ropa, a veces compras otras cosas. Nos ha salido eso, que al final no es mucho, son 1.500 euros por persona. O sea que realmente, pero bueno, sí que es verdad que íbamos a sitios cómodos, limpios, pero sin lujos, ¿sabes? Y luego los transportes, pues hemos hecho mucho autobús, que a veces también si cogíamos el VIP, porque el VIP te estirabas un poco más y la diferencia eran 4 euros, o sea que tampoco hemos ido tirando a mirar, no hemos ido tirando, pero no hemos ido mirando el último euro, que decirte que se puede viajar muchísimo más barato y el que ha viajado lo sabe, pero nuestro presupuesto ha sido ese, unos 6.000 euros al mes y los 20.000 del vuelo. Fantástico. Pues yo creo que con esto hemos cerrado este episodio y te emplazo, si te parece, sé que estás súper ocupado, que tienes un estrés, más estrés del que te gustaría y sé que estás súper pillado, te emplazo para grabar otro y charlar de otras cosas, como la fotografía de naturaleza que haces, tus viajes, tus nuevos viajes y todas estas pequeñas cosas que alegra mucho escucharlas y te hacen tener la cabeza un poco más abierta. Así que, Xavi, ha sido un auténtico privilegio tenerte otra vez por aquí. No te puedo decir más que eso. Gracias, muchas gracias y seguro que grabaremos más veces si puedes. Sí, seguro que sí. Sí que es verdad que ahora estoy un poco liado porque el hecho de llegar, pues, muchas guardias, mucho trabajo que teníamos pendiente, volver a casa, estamos medio de obras, que estamos separando a los niños de habitación y la verdad es que es un poco locura. Pero bueno, yo nada, agradecerte a ti también la charla esta. Ya sabes que a mí me encanta tener conversaciones como estas porque, bueno, me gusta compartir charlas sobre cosas que me gustan. Así que sin problema, seguro que el año que viene encontramos algún hueco y podemos volver a grabar sin problemas. Sí, claro que sí. Un placer. Quiero recordar a las personas que nos escuchan que, bueno, eso, lo que he dicho antes, que sigues afortunadamente con el podcast Fotografiando la Naturaleza y que ahora vas a realizar estos viajes o safaris fotográficos por paraísos naturales. Sí. Dinos, por favor, dónde podemos encontrar toda esta información sobre viajes y talleres que vas a realizar. Sí, mira, yo tengo el Instagram que es XaviVicien, todo seguido. Luego tengo la página web que es fotografiandolanaturaleza.com o .es, tengo los dos, redirigen. Y bueno, todo el tema de los viajes, hay directamente un apartado en el menú de la web que ya pone Tanzania y ahí sale toda la información de los viajes que voy a hacer ahora en Tanzania. El primero es en febrero, luego tenemos uno en junio y luego otro después del verano.
Y luego, si alguien quiere ya también, pues el tema del correo le gusta y tal, se puede suscribir también en la web a la newsletter, sí, y voy enviando alguna cosilla. Vale, sí que es verdad que está muy parado y está esto, pero ahora que ya espero volver a retomar, ganas no me faltan. La idea es eso, ir colgando fotos y todos los vídeos que he ido haciendo durante el viaje, ir comentando también en la web. E incluso hay idea ahí de abrir canal de YouTube, o sea que hay proyectitos Genial. Y daré, sí, espero dar mucha guerra todavía. Genial, muchísimas gracias de verdad, Xavi, muchas gracias. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayas llegado hasta el final y que hayas disfrutado tanto como lo he hecho yo. Si es así, te ruego que compartas para que lo puedan disfrutar más personas, para que puedan conocer a Xavi y todo lo que hace y todo lo que ha hecho. Puntúalo también en las plataformas para conseguir que llegue a más personas. Recuerda, planifica, viaja, mézclate como ha hecho Xavi, como ha hecho su familia y disfruta. La vida es demasiado breve para no perseguir lo que sueñas. Nos escuchamos aquí muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Xavi, un abrazo de verdad y que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.